Espera, sé que estás muy emocionado por empezar a ver el video y yo también lo estoy, pero necesito y quiero mencionar muy brevemente que en este video he recibido la ayuda de 5 personas que prestaron su increíble tiempo y su voz para darle vida a los personajes de este universo. Y son Nocti, mi moderadora del chat, Darkade Games, un youtuber que apenas acaba de crear su canal, Mortalix Segmet, una VTuber que hizo un excelente video explicando qué es una tomboy, Lily Tikeri, una VTuber que dibuja muy bien y es esposa de Mortalix, y el mismísimo Traje con voz. Sí, ese gran youtuber al que reaccioné en mi primer directo, que por cierto son cada fin de semana aquí mismo en YouTube y deberías pasarte por ahí para conversar. El punto es que quería aprovechar para agradecerles por sus voces y claramente por el apoyo. En la descripción y en el comentario fijado estarán sus redes para que le echen un vistazo. Y sin más preámbulo, empecemos la segunda parte de la experiencia de Lobotomy Corporation. Hola y bienvenido de nuevo a Lobotomy Corporation. En el video anterior de más de 2 horas de duración, vimos una introducción general al juego y realizamos nuestra primera supresión de Sephiroth, específicamente Yesod. Descubrimos toda la historia de él además, y aprendimos la racionalidad para mantener la discreción. Acabamos el día 31 y tenemos más supresiones que realizar. Así que, agradeciendo a los miembros del canal y a ustedes por todo el apoyo y la buena recepción, continuemos en donde nos quedamos. En el día 32, intenté la supresión de Hot. Los requisitos son los mismos que Malkuth y de Yesod, que es llegar al colapso de Qliphoth nivel 6, y cumplir la cuota de energía. La mecánica de la supresión de Hot es la del departamento del entrenamiento, y cuando el departamento de entrenamiento no funciona, por lógica, los empleados pierden los frutos de su entrenamiento, que traducido quiere decir sus estadísticas. Y es que las estadísticas de los empleados serán disminuidos conforme avance el nivel de colapso de Qliphoth, comenzando con menos 15. Al nivel 2 del colapso será menos 25 y al nivel 4 será menos 35. Es demasiado lo que ha disminuido. Y conforme avance la supresión, la música de Hot sonará. Ah, por cierto, a partir del nivel de colapso 4 habrá una distorsión en la parte visual, un poco similar a la de Yesod, pero sin punto de comparación. De todos modos es muy molesta, pero no afecta elementos secundarios. Esta supresión es bastante complicada. Me tomó mucho tiempo. Pero resulta que esta anomalía que no mencioné en el video pasado, porque es una herramienta y no me gusta mencionar mucho las herramientas, se llama Debes ser feliz. Y funciona como una lotería, mostrando las palabras sí o no, esporádicamente, ¿no? Si el empleado usándola se baja, cuando sale sí, subirá todas sus estadísticas, de acuerdo al tiempo que esté puesta. Si sale no, pasará lo contrario. El punto es que mientras más tiempo tenga ahí, más rápido cambiará del sí a no. Poner pausa el juego automáticamente baja al empleado, así que no puedes abusar del sistema de pausas. El punto es que con esta anomalía, que Hot reduzca tus estadísticas no es tan pesado, pues las subes de nuevo con la anomalía. Así que es mucho más manejable. De todos modos, me tomó un poco más de 1 hora de reinicios. Ahora, durante la supresión de Hot, al igual que Yesod, y en todas las supresiones, tendremos frases dadas por el Sephiroth que aparecerán muy esporádica y erráticamente en pantalla. Con Hot nos dicen lo siguiente. En todos los niveles de colapso Qliphoth, dirá, bueno, grabemos juntos el video educativo corporativo. O también, por favor, asegúrense de hacerlo con cuidado y no se equivoquen. Todos los empleados verán este video educativo y lo consultarán luego. O, bien, todos miren y sonrían. Digan queso. Sí.
Cuando lleguemos al nivel 1, entonces comenzará a cambiar un poquito el ambiente, pues las dos frases que Hot dirá serán: primero, quiero ayudar en todo lo que pueda, y segundo, ojalá todos contaran conmigo. Cuando lleguemos a nivel 2, semejando un poco el colapso psicológico de Hot, dirá: ¿cómo es que nadie entiende mi bondad? Soy la única que se preocupa por ellos. ¿Por qué razón me odiarían? Ya en el nivel 3, Hot dirá: Manager, no estás enojado conmigo, ¿verdad? No puede estar enojado conmigo. Le juro que soy una buena Sephiroth. Gracias a mí los empleados pudieron sobrevivir tanto tiempo. Pero, ¿alguien me lo agradece alguna vez? No, nadie nunca lo hace. Ya en el nivel 4, Hot estará mucho más errática, diciéndote: nuestros empleados están sufriendo. ¿Ven? Las cosas no funcionan sin mí. ¿Dónde está Tiffany? Llega tarde a su sesión de terapia. ¿Por qué no está aquí? En el nivel 5, que es el último nivel con estas frases, te dirá: perdóname, manager. Y si no puedes perdonar, al menos olvídalo, por favor. O todos estarían muertos sin mí, todos y cada uno de ustedes. Y cuando acabes la supresión, el texto rápidamente dirá: supongo que nunca fui una buena persona desde el inicio. Esto nos deja bastante claro el estado psicológico de Hot, mezclado con un sentimiento de culpa, pero ¿de qué culpa estamos hablando? Tranquilo, lo verás ahora mismo. Y es que al completar la supresión de Hot, la cinemática inicia con Ángela preguntándote: ¿crees que existe comportamiento inexcusable? Nadie es perfecto. Al darte cuenta de que al perdonar a otros, no porque tu enemigo lo merezca, sino porque tú mereces paz, ¿serían mejor así las cosas? Veremos a Michelle dudando si en serio puede unirse a este proyecto, con A dejándole en claro que lo que hacen va en contra de los ideales de la cabeza, preguntándole si podría resistir a intentos de convencimiento de sus padres o de amigos, que Michelle no respondió a nada a sus regaños. Pero es Carmen quien rompe el silencio diciéndole a A que no sea tan duro, que es increíble que ella esté aquí a tan corta edad. A en este momento pensará que, al igual que todos, Michelle quería mucho a Carmen, pero que aún así debió hacerla responder sin importar qué. ¿Acaso Michelle recibió lo que buscaba? No lo sé. ¿Pero acaso cumplió su propósito aplastándonos a nosotros y a Carmen? Nunca lo sabré. Pero, ¿acaso tengo algún derecho de seguir odiándola? La respuesta es no. Yo no era diferente a ella. Pero honestamente nunca hubiese querido que mueras en la miseria, como ese horrible tabloide chismeado. En el presente tendremos a Hot, que nos pregunta si logramos encararnos a nosotros mismos, diciendo que: cuando desperté aquí, pensaba que sería mi segunda oportunidad, pensaba que podía redimirse, pero una piedra hundida nunca flotará a la superficie. Quería ser una buena persona, enseñarles que podía estar bien aquí de alguna manera. ¿Acaso estaba siendo considerada realmente? Pero eso fue muy tonto de mi parte, no hay espacio aquí para cosas así. Fui una hipócrita. Todos esos actos eran para mí misma, pero seguiré intentando ser una mejor persona. Puede que sea presuntuoso, pero si mis esfuerzos logran salvar al menos una vida, o al menos darles consuelo, entonces estará bien. Viviré con este orgullo como un escalón. Y en este momento la imagen se distorsionará y veremos cómo se ve Hot realmente, diciéndonos: entonces, manager, sigamos intentándolo juntos en este interminable infierno. Con esto, la frase, la esperanza de ser una mejor persona, se muestra en pantalla. La germinación de la semilla de la luz en 20%. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente con Hot? El tema de la historia de Hot es que en realidad debes unir puntos porque tiene que ver con muchos otros Sephiroth. De hecho, es uno de los principales desencadenantes de muchos eventos del juego. Pero para comodidad y facilidad de este video, te lo voy a explicar completamente ahora. Si hay nombres que no reconoces, no te preocupes, aparecerán pronto en este mismo video. Verás, Michelle trabajaba para la corporación bajo las órdenes de A. Era la empleada más joven, conocida por su timidez y su inocencia.
Sin embargo, tras presenciar las horribles muertes de Laia, que es Malkuth, Gabriel, que es Yesod, y de Giovanni y Enoch, que aún no te revelo quiénes son, Michelle decidió revelarle los experimentos y planes de la corporación a la cabeza. La cabeza es, para que tengas claro, la más poderosa entidad de este universo. Esto provocó un ataque de la cabeza a las instalaciones, y provocando la muerte de muchos empleados clave. A lee sobre la muerte de Michelle en el periódico y se pregunta si podrá perdonarla si es que la reencuentra en el infierno. Tras la supresión vemos un recuerdo anterior a la traición de Michelle. A duda de la lealtad de Michelle y de su capacidad también, pero Carmen lo tranquiliza. Dice que Michelle es valiente y le da sus palmaditas en la cabeza. A especula que no era intención de Michelle traicionarlos, pero que era su única opción. También dice que no tiene derecho a odiarla y espera que no haya tenido una muerte tan horrible como decían esos feos rumores. Tras la muerte de Michelle, ella fue reutilizada para crear el Céfiro llamado Hot. ¿Está claro? Pues como completamos la supresión de Hot, tendremos un diálogo nuevo con Netzach, que nos pedirá que seamos honestos, preguntándonos si ya no estamos cansados de todo esto. Que harás algo genial mañana. Algo que no será tan genial, pero igual te llenarán de halagos. Y tendremos otro accidente en mi departamento con muchas casualidades. Hot me dará ánimos. Yesod me regañará. Y Malkuth me motivará a intentarlo de nuevo mañana. Nadie me dirá en mi cara que es mi culpa, a pesar de que es lo obvio. Mis días siempre se repiten así. Comienzan y terminan con muertes. ¿Sabías que cada empleado recibe una pequeña dosis de una cierta droga? Les ayuda a desensibilizarse de todo lo que ocurre. Solo imagina que tu compañero de almuerzo muere despedazado en trozos. ¿Quién podría ir a limpiarlo sin mostrar un poco de emoción? ¿Los puedes culpar? ¿Puedes llamarlos cobardes por depender de esa droga? Todos intentan escapar de esta realidad a su manera. Sigo pensando, ¿cómo puedo eliminarme? Sé que es un escenario hipotético. La muerte para nosotros es solo un concepto ficticio. Pero escuché que inyectarme encefalina me oxidaría lentamente. Entonces, quizás podría verter toda una botella en mi cuerpo, causarme daño irreversible. Hablando de eso, me acabo de inyectar con mucha más encefalina de la que suelo administrarme. Pero mi mente está más clara que nunca. ¡Demonios! Me siento lúcido ahora mismo. Si abro nuevamente los ojos, espero que sea en otro lugar fuera de todos ustedes. No fue divertido. Espero nunca encontrarlos de nuevo. tendremos un recuerdo de A, diciendo: empezamos nuestra investigación de Kojito con mucho esfuerzo. Pausa aquí. Para los que son realmente conocedores de Project Moon, ¿se dice Kojito o Kojito? Háganmelo saber en los comentarios porque no me perdonaría pronunciarlo más, algo tan clave en estos videos de lore, ¿ok? Como decía, empezamos nuestra investigación de Kojito con mucho esfuerzo. Nuestro mayor problema en ese momento era descifrar la dosis correcta. Intenté persuadir personas diciéndoles que necesitábamos hacer esto para salvar a Carmen, pero todos se callaron cuando pedí voluntarios. Y fue Giovanni el que todo este tiempo había estado en silencio. Giovanni había sido un paciente en la compañía de Carmen. Se conocían desde niños. No existe algo así como un sacrificio noble. El fin siempre es miserable. No importa la causa que sea. Mi argumento de que este experimento podría regresar a Carmen debió ser la mayor motivación que lo llevó a ofrecerse como un voluntario. Un experimento para encontrar la dosis correcta de una droga no es algo que se logre en 1 o 2 intentos. Kojito carcome el borde de un humano, y repetidos experimentos dejaron su marca. Tus 3 opciones repetidas ahora son inyectar Kojito. Y al hacerlo, el mensaje de la manifestación de Clifa aparecerá en pantalla, indicándote que tenemos otra supresión disponible. Y ahora sí,
Nuestra recompensa por completar la supresión de Hot es que todos los empleados contratados desde ahora tendrán todas sus estadísticas al nivel 3, de base, claro. Aparte de que los colapsos Qliphoth no afectarán el departamento de Hot. Esto significa que los empleados ya vienen contratados al nivel 3 sin gastar LOP. En estos momentos es el mejor buff del juego. Lo mejor de lo mejor hasta ahora. En serio, increíble. Demasiado bueno. Llega el punto de que tengo empleados en este punto en el juego de que son más débiles a pesar de tener más de una semana que los que podría contratar ahora. Continuando, en el día 33 intenté nuevamente la supresión de Malkuth, pues en este momento me puse a pensar. Este juego jamás ha sido injusto. Siempre ha sido difícil, pero nunca injusto. Y poner el trabajo en aleatorio sería injusto, no difícil. Por lo que debe haber algo más. Y con esta mentalidad, y luego de intentar un par de veces, me di cuenta que no es realmente aleatorio. Solo cambia de lugar. Te explico. Cuando yo selecciono un trabajo de fortaleza, el que realiza es el de prudencia. Pero esto aplica para todos los trabajos. El asunto es que en cada colapso de Qliphoth, o mejor dicho, en cada nivel de colapso de Qliphoth, vuelven a desordenarse. Con esto descubierto es sencillo. La solución para la supresión de Malkuth es coger un papel y anotar lo que hace cada trabajo apenas inicie el colapso de Qliphoth. ¿Cómo lo experimentamos? Pues con anomalías inofensivas, como Jesucristo o estás calvo. Trabajo a 2 empleados con ellas, empiezo a registrar y con eso puedo trabajar. Ahora, tal vez te darás cuenta que para vencer la supresión de Malkuth, debes hacer cosplay de Malkuth con su libretita en mano. Pero con esto podremos completarla. Igual me tomó un poco más de 1 hora, pero se pudo. Ah, también. Una vez que designas un trabajo, no podrás cancelarlo durante esta supresión. Pues recuerda, este es el departamento de control. Así que cuando colapse el departamento de control, no tienes un correcto control sobre tus empleados y por ende sobre el trabajo que realizan. Por cierto, la canción de Malkuth es muy buena. Me gusta mucho. La estarás escuchando de fondo mientras leo las líneas de su colapso de Qliphoth. Porque sí, al igual que todas las supresiones, los mensajes del Sephiroth aparecerán esporádicamente de acuerdo a este nivel de colapso. En orden, primero, en todos los niveles, comenzará diciendo: esto es lo que se llama una situación realmente incontrolable, manager. Todo está revuelto, desorganizado, alterado. Es impredecible, ¿verdad? Cuando llegues a nivel 1, te dirá: yo podría haberlo hecho. Solo quería ayudar. En el nivel 2 te dirá: sabía que no tenía derecho a participar en el experimento, por eso estaba tan impaciente. Asegúrate de sentir esta horrible sensación de impotencia en lo más profundo de tu ser, en lo más profundo de tu corazón. En el nivel 3, por favor mírame, manager. Puedo encargarme de esto sin problema. Todavía tengo mucho que hacer. Solo mire mi cuaderno, está todo desgastado. En el nivel 4, ¿no lo oyes? Es su forcejeo. Es como si me dijera que no puede dormirse así. ¿Por fin me alabarás? Solo quiero sentirme orgullosa. En el nivel 5, sé honesto. En aquel entonces no era tan difícil voltearse y mirarme. Ahora veo lo divertido que puede ser menospreciar a alguien, manager. Y al acabar la supresión tendrás el único mensaje: ah, entonces no pude hacerlo. Y entonces nuevamente preguntarás: ¿y qué demonios es lo que le sucedía a este Sephiroth? Como completamos la supresión tendremos el recuerdo de Laia, o sea, Malkuth, saludándonos, saludando a, dejándonos claro lo feliz que está de estar aquí. Dirá en sus pensamientos: nada puede ser logrado solo con pasión. Eran obvios los errores que uno puede cometer por impaciente. Por eso, debíamos tomarnos nuestro tiempo. La situación no era brillante para que recuerde todos los nombres o que responda a todos los gestos. Me tomó un largo tiempo darme cuenta que dar palabras de aliento y felicitaciones de vez en cuando eran una muy buena idea. En el presente tendremos a Malkuth,
que nos dice: eres un tonto. Creo que nos confundes con humanos de vez en cuando. Siento que he tenido un sueño real por primera vez en un largo tiempo. Los otros Sephiroth me dijeron que dañé bastante las instalaciones de la compañía. ¿Alguna vez has sentido eso, manager? La sensación de navegar el océano sin mapa ni guía. La sensación de avanzar en la oscuridad. Siento que estoy en una isla en este vasto océano. Trabajo en el departamento de control. Nadie sabe lo pesado que es estar en una posición de comando sobre todos los demás. Hasta que lo experimentas, claro. Sé que sabes cómo se siente, manager. Todo se te desmorona encima cuando piensas que no puedes manejarlo. ¿Alguna vez viste los ojos de un empleado mientras moría? No apartes la mirada diciendo que no podías hacer nada por ellos. No te sientas triste por su sacrificio. No te culpes a ti mismo pensando que podías hacerlo mejor. Solo después de que confrontes esos momentos como son, serás capaz de ver las otras cosas. Te he visto superar pruebas inevitables, algunas de ellas probablemente originadas por mí. Honestamente no estaba segura de que lo lograrías. No podemos cambiar el pasado, eso lo sé. Tampoco espero que te conviertas en un faro de luz guiándonos en este océano, o que este lugar se vuelva pacífico y cálido. Pero quizá podemos solo esperar. Tomaremos estos momentos horribles, aunque me gustaría que seas tú el que cargue con este sufrimiento, manager, así como lo sentimos nosotros ahora. La pantalla parpadeará y te dirá la voluntad de pararse firme, con el 30% de la germinación de la semilla de la luz. Y entonces es momento de contar la historia de Malkuth. Verás, Elia solía ser una empleada lenta pero apasionada, que se unió al equipo de A durante los inicios de Lobotomy Corporation, cuando se llevaban a cabo los experimentos de Kojito. Durante ese tiempo Elia tuvo que limitarse a trabajar en lugar de recordar nombres o responder a gestos simples. Con su impaciencia se esforzaba al máximo por mantener organizadas las diferentes tareas y órdenes, llegando a tomar un cuaderno para anotar una lista de lo que tenía que hacer durante el día. Su falta de competencia resultó en varios errores durante su jornada laboral. Elia intentó convencer a A para que le dejara unirse a la extracción o participar en los experimentos de Kojito en lugar de simplemente registrar a los sujetos de prueba. Y después de un tiempo y sin autorización, decidió probar la sustancia experimental en sí misma. Kojito es una sustancia que no estaba lista para el uso humano. Elia la tomó y cayó al suelo, perdiendo la mitad de sus dientes y rasgando el piso en la agonía, perdiendo sus uñas. En este estado, Elia, moribunda, intentó acercarse a A, rogándole que la liberara de su sufrimiento, que la matara. Pero él simplemente se dio la vuelta, ignorando sus ruegos, negándose siquiera a mirarla y dejándola morir a causa del experimento. Ahora que completamos el 30%, tendremos un diálogo con Ángela, que nos pregunta: ¿estabas esperando regresar el tiempo? Aún si regresas el reloj, ¿en serio crees que tus arrepentimientos podrían lavarse así como si nada hubiera pasado? La recompensa por suprimir el núcleo de Malkuth es, primero, ganaremos más LOP, que son estos puntos que sirven para contratar empleados y subirlos de nivel. Y también aumentará la velocidad de movimiento de todos los empleados ligeramente. Y lógicamente los colapsos de Qliphoth ya no afectan el departamento de Malkuth. De entre todas las recompensas, esta es de las más bajitas. Pero bueno, ya está hecho. Y ya que estamos en el ámbito de las supresiones, vamos con Netzach en el día 34. Ya no quiero vivir. Dame esa enkefalina. Ya no quiero vivir. Dame enkefalina. No vale la pena. La mecánica de la supresión de Netzach está también relacionada con su departamento, el departamento de seguridad. ¿Y qué pasa cuando no hay un departamento de seguridad? Pues tus empleados están, lógicamente, muchos más expuestos. Lo que provoca es que no hay recuperación de vida ni de sanidad mental. Ahora, a cambio, cada vez que el contador de Qliphoth llega al otro nivel, ahí recuperará a todos los empleados. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes la estrategia de simplemente mandar a un empleado con una anomalía que genera bastante energía una y otra vez, esperando a que trabaje la anomalía, se cure, trabaje la anomalía de nuevo, se cure, ya no puedes.
Tienes que pensarlo bien, pero realmente no es complicado. Solo tienes que relajarte un poquito y pensar. Honestamente, creo que es la supresión más sencilla de todas. Al menos para mí. La música de Netsach es bastante melancólica y triste, apropiada para el personaje, de hecho. Me gusta mucho. Pero lastimosamente, como esta supresión me la pasé en el primer intento, no la pude apreciar como las otras músicas de supresión. Y por apreciar me refiero a que no la pude escuchar 80 veces, porque uno tiene que reiniciar tantas veces las supresiones de núcleo, que suele escuchar la canción una y otra vez. Pero ahora, mientras te digo los diálogos especiales de Netsach, la escucharás. Una vez más, en todos los niveles, los mensajes son: nadie está realmente a salvo aquí. Sabes que el equipo de seguridad es solo una fachada, ¿verdad? ¿Por qué quieres seguir prolongando estas vidas indeseadas? ¿Qué esperabas ver al final de todo esto? En cuanto desperté aquí, te conocí, a ti, a quien no quería volver a ver jamás. ¿Por qué tengo que despertar y hacer todas las tonterías que odio todos los días? Tú no eres la persona a la que le deposité mi confianza. Este lugar nunca será seguro, ¿sabes? Abandonen la culpa, todos. De todas formas, no pudieron salvarse. Como este lugar siempre es horrible, lo único que puedo esperar es un final feliz. De todas formas, nunca quise estar en esta posición. Nunca lo pedí, ni una sola vez. Al final, se esfumó la esperanza de que alguien siga vivo gracias a mí. Déjame en paz, es lo que mejor se te da. Solo quiero cerrar los ojos y disfrutar de una buena siesta, aunque sea una vez. Y al terminar la supresión, su única línea es: dejé de respirar, pero si la vida me llama otra vez. Y supresión completa. Con esto tendremos un último diálogo sobre Netsach. Comenzamos con un recuerdo. Vemos a Giovanni diciendo que Carmen se reiría si los viera hablando como ahora, pues técnicamente nunca lo han hecho. Él vino porque confía en Carmen, no en ti, y espera que esto regrese a Carmen a la vida. Recordará pensando: no pudimos salvarla. Este era el resultado que esperaba desde el inicio. No pude responderle a sus últimas palabras porque no quería desolar la única esperanza que él tenía. Este era mi egoísmo al creer que él sería feliz, en un sueño pasajero del que no despertaría. En el presente, tendremos a Netsach decir que claramente falló en su experimento con encefalina, pues sigue aquí. Tendrá que intentar algo nuevo la próxima vez. Pero que no te preocupes, que solo estaba bromeando. Escuché que se necesita tratamiento por un tiempo porque mis partes estaban llenas de encefalina. Probablemente sea duro y un poco doloroso. Honestamente, ya no quería despertar. Hace mucho no tengo un sueño tan largo, pero en algún lugar profundo de mi conciencia, alguien me llamaba. Esa voz conocida y a la vez desconocida me dijo: no puedes. Aquí debes pedirme permiso para lo que sea, incluso morir. Y luego me salvaste, abriéndome los ojos a este lugar nuevamente. Este lugar nunca será seguro. Es imposible, incluso si todos lo intentan. Pero hay algo que podemos sacar de todo esto y es de intentar vivir. Aun si la vida está llena de dolor, debo aferrarme a la más mínima partícula de esperanza. Es lo que la voz y tú quisieran después de todo. No puedo evitar querer intentar vivir con sus esperanzas. Sabes, desde el inicio no te tenía ningún respeto, pero por primera vez creo que quizá fui yo el que te llamó. Viniste a arruinarme, pero también a salvarme. Y entonces verás la forma real de Netsach, aún con encefalina fluyendo de entre sus partes. Y te dirá: creo que ambos estamos en una situación similar. Ambos estamos atrapados en el karma del pasado. Yo no soy el que cambió, eres tú, manager. Eres tú el que al fin está empezando a ver con claridad. el mensaje
la audacia de seguir viviendo, y el 40% de la germinación de la semilla de la luz en tu pantalla. La recompensa de suprimir el núcleo de NetSach es que ahora los regeneradores de vida curarán a todos los empleados, aun si no están en la oficina central, pero los que estén en los pasillos solo recibirán la mitad de la curación. Y lógicamente el departamento de NetSach no se verá afectado por colapsos de Qliphoth. Y entonces unamos los puntos para descifrar la historia de NetSach. Verás, Giovanni conoció a Carmen desde muy joven. Se hicieron amigos de la infancia durante ese camino y fue internado como paciente de la compañía de Carmen, desde alguna fecha desconocida. Se desconoce si seguía siendo paciente de Carmen en la corporación Lobotomía, pero estaba ahí. El punto es que estaba listo para unirse tras la muerte de Carmen, pues fue el único que se ofreció como voluntario cuando A pidió voluntarios para probar la dosis adecuada del medicamento de Cogito, diciendo que es con el objetivo de revivir a Carmen, porque A mencionó que podría salvarla. Giovanni era reservado la mayor parte del tiempo y no hablaba mucho con A, ya que no tenían nada en común aparte de la relación de Carmen. El experimento fue largo y requirió muchas pruebas, y cada inyección hacía que Giovanni se desconectara más de la realidad, viviendo en la mentira de que Carmen podía ser salvada y esperando que su noble sacrificio fuera por el bien de ella. A sabía desde el principio que no podían salvarla, pero decírselo arruinaría su sueño de salvarla. Pensó que era egoísta de su parte dejar que Giovanni viviera en esa mentira, y aún así lo hizo. Continuaron probando las dosis de Cogito en él, arruinando a Giovanni hasta el punto de morir a causa de estas inyecciones. Y tras su muerte, Giovanni fue utilizado para crear el Sephiroth NetSach. Oficialmente hemos terminado los primeros 3 pisos de Lobotomy Corporation, y es el piso que más Sephiroth tiene también. Y aquí es donde daremos una muy pequeña pausa para recapitular. No adelantes el video. Verás, el problema con la historia de este juego es que cada día suele tomar 20 o 40 minutos si lo haces muy rápido, y cada supresión toma de 1 a 3 horas si no fallas mucho, por lo que los fragmentos de la historia se sienten tan desconectados que vas a necesitar tomarte una pausa para entenderlo. Es decir, imagínalo de esta forma. El lunes en la mañana juegas y recibes un fragmento de la historia de Malkuth, luego esa misma noche un fragmento de Hoth. A lo mejor el miércoles has de recibir un fragmento de la historia de Yesod y el viernes otro de Malkuth. Es fácil perderse, así que hagamos una línea de tiempo. La historia va así. A y Carmen están trabajando en un proyecto para ayudar a toda la humanidad de alguna forma extraña. Para esto, Carmen recluta a muchas personas de diferentes lugares, los motiva y los atrae con su esperanza y su personalidad. De alguna forma, Carmen murió, y A continúa el proyecto para seguir su voluntad. Elia, que es Malkuth, es una jovencita muy emocionada, llena de pasión por ayudar y quiere ser parte de los experimentos, pero A la rechaza, pues aún son muy peligrosos. A, siendo el frío y seco que es, jamás se preocupó en darle una sola palabra positiva a Elia, y Elia decide hartarse y demostrar que ella sí puede hacerlo, inyectándose a sí misma con el experimento. Esto, lógicamente, es una mala idea y la pone en una agonía extrema, causándole una cruel y dolorosa, además de muy lenta, muerte. Donde ella, del dolor y la desesperación, arruñaba el suelo hasta quedarse sin uñas. En sus últimos momentos, en el piso, agonizando y frente a los pies de A, le rogó que la saque de su sufrimiento y la mate, pero A simplemente apartó la mirada, dejándola cruelmente en su destino. Elia es Malkuth, del departamento de control. La muerte de Elia afectó directamente a Yesod, o mejor dicho, Gabriel, que se culpaba de esto y se enfocaba en mantener protocolos y procedimientos. Gabriel empezó a embotellar absolutamente toda emoción al respecto, y psicológicamente le provocó la necesidad de cubrir su piel exageradamente, pues él veía su piel llena de ampollas y de infección. Una analogía sobre cómo sus emociones se cultivaban por dentro y él las cubría. Este comportamiento de Gabriel era muy bizarro, pero A lo notó. Entendió que era una señal de auxilio, pero decidió ignorarlo. Eventualmente se volvió un problema y obligó a Gabriel a someterse a una examinación médica completa. A pesar de su desesperación, fue obligado, y esta fue la gota que derramó el vaso.
y en su episodio psicótico Gabriel perdió completamente lo que quedaba de cordura, llenándose de rasgadas de lo mucho que rascaba su piel, y nunca más se lo volvieron a ver. Gabriel es Yesod, del Departamento de Información. Por otro lado, luego de la muerte de Carmen, A buscaba voluntarios para experimentar con algo llamado Cogito, que tenía el potencial de traer a Carmen a la vida. Uno de los voluntarios era un amigo de la infancia de Carmen, Giovanni, o sea, Netzach. Giovanni solo estaba ahí por Carmen, y en lo que él consideraba un sacrificio noble, se ofrece como voluntario para esta sustancia. Como te dije, Cogito carcome lo que significa ser humano, y perdiendo absolutamente todo su ser, Giovanni murió en una miseria total, en un sueño del que no despertará, sin dar el resultado milagroso que pensaba. Giovanni, o sea Netzach, es el encargado del departamento de seguridad. Y con todas estas muertes, la más pequeña del grupo, Michelle, o sea Hot, no soporta más la culpa y le informa a la cabeza lo que está sucediendo en la compañía. Pero la culpa de esta acción al final la carcome a ella y se suicida. No tenemos detalles del suicidio de Michelle, pero este suicidio trajo consigo consecuencias inmensas a la compañía, tanto que A lo describe como lo que los hundió en la miseria. Y se pregunta cómo, si se encuentran en el infierno, será capaz de perdonarla. Créeme, pronto sabrás qué mismo fue lo que provocó que Michelle causó tanto daño. Pero sabemos que se suicidó, y una revista de chismes contó este evento en un segmento describiendo su muerte miserablemente. Michelle, o sea Hot, es la encargada del departamento de entrenamiento. Hemos completado todas las supresiones de la parte superior de la compañía: Malkuth, Hot, Yesod y Netzach. Hacer esto completa la condición para realizar la supresión de Tiferet. Y no te he mostrado todos los diálogos con Tiferet porque coinciden con los repositorios de memoria y siento que dañan la secuencia, por lo que ya vas a ver, quita un poquito la esencia, pero ahora es momento, déjame mostrártelos. Hasta donde nos quedamos, claro. Recuerda, lo último que vimos fue a Tiferet tener una especie de colapso mental, y Angela dijo que irían a bodega a empezar el proceso de reemplazo. Ahora, este es el último diálogo que faltaba antes del que vamos a ver a continuación. Tendremos a Angela preguntándonos cómo percibimos a los Sephiroth. Nos explicará que a pesar de que puede que parezcan humanos, con un rango de emociones y expresiones, la única inteligencia artificial suficientemente avanzada para realmente parecer un humano es ella misma. Y por eso nos deja ver cómo son en realidad los Sephiroths. Normalmente esta sería la verdadera primera exposición a su verdadera forma, pero en mi libertad creativa preferí mostrártela de la otra forma, ¿sí? Realmente no cambia nada, solo que siento que le da un poco más de emoción, ¿sí? El punto, así es como se muestran. Le preguntarás a Tiferet si en serio es ella, y Tiferet te responderá: ¿qué clase de pregunta es esa? ¿Quién más podría ser? Aunque nunca me canso de ver esa expresión tan tonta. Siendo honesta, siempre es a partir de este punto que se vuelve aburrido, pero esa cara tuya siempre me da risa. No pensarás que soy la única, ¿cierto? Todos los Sephiroth son igual a mí, y todo gracias a la enmienda a la ética de la inteligencia artificial. Este es el lugar donde nacemos, y al que algún día regresaremos. Quizá cuando todo esto acabe, aquí nos quedaremos, cantando la canción de nuestro pueblo natal. El sonido de una prensa a bajar sonará, y aquí es que eliminan a Tiferet con errores, aplastado. Cuando ves sus trozos puedes distinguir muy claramente materia cerebral entre los restos, además de una extrañamente abundante cantidad de sangre para ser una máquina. Tiferet mencionará: espero que tu siguiente versión dure más tiempo, Tiferet. Y luego de esto, regresaremos al departamento de control, y llegará el reemplazo, pero te quedará viendo antes de irse. La Tiferet te dirá: Tiferet está sobrecargado. Parecía tener problemas desde el inicio, pero solo se ha puesto peor. Y hemos reemplazado a su máquina frecuentemente. Y aquí Tiferet nos daría la última misión, que consiste en completar el día sin que ninguna anomalía escape, o bueno, que ninguna baje su contador a cero, cosa que ya hemos hecho varias veces, así que X. El punto es que ahora que completamos las supresiones superiores, tenemos una escena nueva por fin. Y es
La que realmente corresponde ver a continuación. Veremos a dos niños, son hermanos, entre comillas. La pequeña se llama Lisa y el pequeño se llama Enoch. Lisa dice que quiere ir a casa y Enoch se esfuerza en hacerle entender que ahora esta es su nueva casa y que sea positiva. Lisa extraña a su mamá y Enoch le dice, ¿qué tal si decimos que Carmen es nuestra nueva mamá? Luego Lisa le preguntará a Enoch por qué quiere participar en esos extraños experimentos, a pesar de que no tiene por qué hacerlo. Después de todo, Carmen les dijo que no tienen que preocuparse por nada, y Enoch le dice que también le encantaría pasar los días jugando con ella, pero que en los outskirts hay niños muriendo a diario, que solo sobrevivieron por estos inesperados eventos, y quedarse en su zona de confort no es para lo que él nació. Lisa, siendo una niña, lógicamente no entenderá y le preguntará por qué tiene pensamientos tan raros, para lo que Enoch le confesará que él siempre ha estado triste, que él nunca ha amado su vida, que estaría feliz de vivir en un mundo alegre la próxima vez. Y luego regresaremos al presente. Ángela le dirá al Tiferet que parece que ya despertó, presentándolos y dándoles sus roles como asistentes de ella. No es el presente, es el pasado todavía. Luego tendremos a la Tiferet, triste, porque comete muchos errores tontos, pero el Tiferet le dará ánimos, diciéndole que está seguro que pronto ella podrá hacerse cargo de todo sola. Luego, la Tiferet dirá cómo son tan eficientes y tan buen equipo. Los otros Sephiroth ni siquiera podrían soñar ser tan buenos como nosotros. Posteriormente, el Tiferet estará cuestionándose su existencia, con la Tiferet diciéndole que no te preocupes por esas cosas. Somos parte del departamento del Comando Central y estamos sentados en una montaña de trabajo. Debemos enfocarnos en el presente. Pero el Tiferet seguirá cuestionando cada aspecto de su existencia, de cómo son máquinas tan diferentes, de cómo piensan, de cómo hablan. Y luego veremos a Ángela con la Tiferet preocupada, y el Tiferet en el mismo estado que sabemos tuvo cuando tuvo su error. La Tiferet preguntará qué le pasará ahora, y Ángela le dirá que aparte de su condición anormal, sus excesivos pensamientos afectarían al manager. Y como este comportamiento es inaceptable, deberán resetearlo, que simplemente regresará como era el primer día en la compañía. La Tiferet reclamará que, pero Tiferet ya ha pasado tanto tiempo conmigo. Y Ángela molesta le dirá, ¿en serio te estás comportando como una niña, Tiferet? ¿Por qué no se despiden entonces? Aunque se verán de nuevo pronto de todos modos. La Tiferet, desesperada, se disculpará mucho con el Tiferet. Tiferet, lo siento mucho, Tiferet. No pude hacer nada para ayudarte. Lo siento, Tiferet, lo siento mucho. Y entonces, el Tiferet le dirá que no esté triste, pues sabe que algo bueno pasará la próxima vez. Y ahora sí volvemos al presente. Te encontrarás en el lugar donde desechan a los Tiferet, pero estarás solo con la Tiferet. En este momento ella te dirá, a veces suelo pasar mi tiempo aquí. Me hace pensar en muchas cosas. Tiferet siempre veía el mundo un paso adelante mío. Él veía su propio mundo que yo nunca entenderé. Siempre juntos, pero en realidad nunca juntos. Dime, ¿conoces esa sensación de extrañar a alguien a pesar de tenerlo a tu lado? A mí no me importa todo eso del significado de la existencia. Solo quiero que los dos estemos aquí juntos y felices. Pero este lugar ni siquiera nos permite ese pequeño lujo. Aquí hay incontables cadáveres de Tiferet regados. Y yo estoy parada aquí, en sus restos, pisando todos sus recuerdos y momentos con él. Y aún en esta cima no puedo alcanzar el mundo que Tiferet veía. Y canto la canción de nuestro pueblo natal, a pesar de que nunca llegará a los oídos de Tiferet. Y aquí llegará entonces el Tiferet, el nuevo, claro, preguntando qué hacen. La Tiferet le dirá que solo están recordando los buenos tiempos, aquellos tiempos cuando los dos eran felices. Un recuerdo de la Tiferet reclamándole a Ángela que ella puede reemplazarlo y resetearlo todo lo que quiera, pero nada regresará a el Tiferet que ella conoció. Y Ángela le dirá que al final nada de eso importa, pues seguirá actuando igual. La Tiferet en el presente te dirá, en serio no me agradas. El nuevo manager siempre causa un tipo de influencia en Tiferet.
y eso lleva a más colapsos. Siempre será igual. Descartaremos a Tiferet una y otra vez y él se alejará más y más de lo que realmente es. Lo que más me aterra es ver a Tiferet como una sombra hueca, desgastado de tantos colapsos y reseteos. Por ahora, al menos puede sonreír y fingir sentir nostalgia por los viejos recuerdos que fueron implantados en él, pero cada vez se pone más inestable. De hecho, estamos prácticamente mandando electricidad a una máquina que está funcionando incorrectamente desde hace mucho tiempo. Puedes hacer tantas copias quieras de su cuerpo, pero solo tiene un alma. Es su única alma y mira lo que le hemos hecho. Déjame pedirte un favor. Has sido bueno en hacerme favores hasta ahora. Deberías ser capaz de hacer este. ¿Podrías descartar a Tiferet permanentemente? Ángela dirá que él tiene su función, que somos dos, pero somos uno. Pero yo puedo manejar solo el departamento de comando central. Es algo que comprobé hace mucho tiempo. Por favor, deja que Tiferet descanse en paz, antes de que se ponga peor. Pero no puedes responderle. Ella te reclamará por eso. Enojada dirá que a Ángela no le importa nada de esto. Pero tú eres diferente. Se supone que tú eres diferente. Y tendrás un recuerdo de pensando que había muchos niños abandonados en los outskirts, resultado de los muchos conflictos de las alas de la ciudad. Y aparte de las enfermedades y el hambre, lo más aterrador para estos niños eran los llamados sweepers. Estos sweepers cazaban a los niños, pero a veces los acompañaban. Ambos era el peor escenario posible para los niños. Uno de nuestros fixers encontró a estos niños en los outskirts y Carmen pidió personalmente que los traigan aquí. Tomar 2 niños de los outskirts requería un increíblemente complicado procedimiento, pero nadie se quejó. Los 2 niños no parecían hermanos, pero dependían del uno al otro más que los hermanos de sangre lo harían. La niña era asustadiza, pero el niño mostraba interés en nuestros experimentos. Su mirada ya había visto y experimentado tanto mal en este mundo que no eran los ojos de un niño. Él dijo: por favor, déjame participar en el experimento. Carmen pasó muchas noches pensándolo, y al final nosotros... Y tendrás 3 opciones repetidas, como es costumbre. La opción esta vez dirá: aprobamos su participación. Y al hacerlo, la imagen de Carmen seria y Lisa llorando estará en una pantalla. Ya sabrás lo que sucedió. A continuará: ¿a dónde queríamos ir de la mano de un pequeño? Y Lisa le dirá a Carmen: tú eres la que debía haber muerto. A lo que Carmen le responderá: Sí, yo soy la que debería morir. Continuará pensando que los murmullos de Lisa no tenían peso de fondo, pero sabía que Carmen respondió con sinceridad. Y desde ese día esa herida se hizo más y más profunda, mostrándote ahora la manifestación de Clifa, habilitando la supresión del núcleo de Tiferet. Qué largo diálogo con Tiferet, pero me gusta esta historia. Ahora, no podemos realizar la supresión del departamento del comando central hasta el día 37, por lo que usaré este día, que te repito, es el 35, para completar la misión de Gebura, como lo hice, liberando y suprimiendo la variante de refracción dimensional 5 veces seguidas. Así de sencillo como lo dije en el video anterior. Esto, claro, me tomó 2 horas, pero entramos al día 36. Al fin tenemos un cambio de día, y por esto me refiero a un día nuevo. Y es en el día 36, al fin, donde volveremos a hablar con Ángela. Ella nos recibirá diciéndonos que es bueno tenernos de vuelta, refiriéndose a nosotros como A, ya no como X, que no ha sido difícil manejar la compañía en nuestra ausencia, presumida, y si tienes alguna pregunta, que la hagas. Y aquí podemos hacer 3 preguntas, pero tranquilo, haremos las 3. La primera que pregunto es: ¿cuántos ciclos ya hemos hecho? Y Ángela nos responde que... Es natural ser curioso, pero esa respuesta es inútil. Solo digamos que es un número demasiado alto. Le preguntaremos qué sucede allá afuera, y Ángela nos dice: la cabeza y los ojos aún nos monitorean con sus árbitros y sus geysers. Las alas aún suben en dirección al sol, sin saber que sus alas son de cera. Nuestras otras ramas aún proveen un estable flujo de energía sin ningún incidente mayor hasta ahora.
En las calles traseras, los sweepers y los fixers viven sus vidas enredados en vómitos y desechos. Los que viven en los outskirts aún lloran queriendo entrar a la ciudad, mientras los que viven en la ciudad lanzan su vida solo para poder ser parte de las alas. Sí, el mundo no ha cambiado para nada desde que te fuiste, tan pacífico como siempre. Nuestra última pregunta es, ¿y ahora qué va a suceder? Y Ángela te dirá: Aún hay muchas tareas que debes hacer, tareas que solo tú puedes completar. No nos queda mucho tiempo aquí. El mundo está lleno de estos contadores de tiempo y suelo sonreír más en esos momentos. Digamos que mi sonrisa ahora es por volver a verte. Aún hay cosas que no has descifrado. Déjame darte una pista. ¿Por qué motivo te tomaste la molestia de crear esta horrible y monstruosa prisión? Espero que puedas encontrar la respuesta a esto pronto. No puedo ayudarte o este lugar no tendría propósito. Pronto conocerás a los Sephiroths del piso inferior. Ellos juegan un papel crucial en la compañía, pero dejemos algo claro. Ellos en serio te han extrañado mucho. Como completábamos la misión con Gebura, tenemos un diálogo nuevo. Estará Chesed diciéndonos cómo Gebura tiene una extraña obsesión con suprimir anomalías. No le importa nada mientras sean suprimidas y ese es su punto fuerte. Pero como manager debes tener claro que masacrar anomalías no cumple ningún propósito. y luego se irá. Y llegará Mami Gebura, que estará enojada porque no le cuentas lo que Chesed te dijo. Vi a Chesed irse. ¿Qué babosadas estaba diciendo esta vez? Sé honesto conmigo, puedo verlo todo. Déjame advertirte algo. No actúes como si lo supieras todo. He estado aquí por un largo tiempo y he visto mucho más que tú. Y aquí tendrás un recuerdo. Verás a Gebura sin heridas en su hermoso rostro. Se llama Experimento 0934 y un hombre llamado Christopher la llamará la máquina con alma, una increíble creación de la compañía Lobotomía. Y ambos hablarán del significado de tener alma. Luego una mujer llamada Isabel hablará con Gebura, mencionando nuevamente el tema de su alma. Le presentará a Gebura a una niña llamada Gilly y seguirán hablando de almas. Es importante mencionar que estos dos científicos se refieren a A como una figura casi divina y venerable. Luego, Gebura hablará con Ángela, que le explica que esos monstruos se llaman anomalías. Aquí Ángela explicará que son diferentes, pues un monstruo es una criatura externa y las anomalías se originan de los humanos. Gebura entonces preguntará: ¿por qué esa anomalía tiene el reloj del señor Christopher? ¿Y por qué hace sonidos como si quisiera imitar la voz del señor Christopher? Ahora, aquí se nos deja implicado que hay una anomalía que es llamada Nothing There, o Aquí no hay nada, que fue la que mató a Christopher. Ya veremos esta anomalía más adelante, y es una Aleph. Luego de esto veremos a Gebura hablar con la Tiferet, preguntándole: ¿por qué el registro del experimento incluye un paso donde la señora Isabel debe entrar en la celda de la anomalía llamada D101? Tiferet le responde que no sabe, pero que escuchó que se trataba de una prueba para determinar rigurosamente la pérdida de la humanidad. Gebura quiere intervenir, pero Tiferet le dice que debe quedarse callada, que Ángela la reseteará si hace muchas preguntas, haciendo referencia pues a lo que pasa con él, Tiferet. Y en el presente, Gebura te preguntará: ¿cuál crees que fue el final de esa historia? ¿A dónde desaparecieron la esposa de Christopher y su hija Gilly? Es algo que nunca sabremos, pero la única cosa que salió de la celda de esa cosa es la vieja manta de Gilly. La mayoría de personas ni siquiera nos hablarían por ser solo máquinas, pero Christopher e Isabel lo hicieron. Me dijeron que yo valía algo que ni siquiera yo sabía. Y esos monstruos llamados anomalías han matado tantos desde entonces. Y aún así, ellos nunca mueren. No es justo, porque debemos tratarlos bien, pero como es notorio que sienten dolor, les daré tanto dolor como pueda. Esa es la única razón por la que estoy aquí parada. Con esto tendrás tu nueva misión: suprimir 3 diferentes anomalías de clasificación Aleph.
Spoilers, es algo que no pasará pronto, y cuando pase será épico, porque 3 Alephs diferentes es una locura. Y hoy podremos desbloquear uno de los 2 departamentos inferiores. Esta decisión es importantísima. Tendremos entre extracción o registros. Y mira las opciones, tenemos una chica gótica o un viejito. Ahora, con el contexto del video anterior y viendo de nuevo las opciones, ¿cuál crees que escogí? La nueva anomalía es el ave castigadora, y aquí déjame contarte algo interesante sobre 3 anomalías diferentes que ya están en la compañía. El gran ave o ave grande, el ave del juicio y el ave castigadora. Son 3 pajaritos, y los 3 pajaritos mencionan en sus historias un bosque oscuro y una temible bestia en el bosque oscuro. Por favor, recuerda este hecho, pues créeme, será crucial. Ahora, sobre el ave castigadora, su mecánica es sencilla. Es celosa, y cuando trabajas en otra anomalía, tendrá una probabilidad de bajar su contador en 1 punto. Inicia en 5. La única forma de evitarlo es que mientras trabajas con el ave castigadora, trabajes con otra. Cuando escapa, rondará los pasillos de la nada, golpeando a cualquier empleado varias veces. Realmente casi no hace daño, es más molesto que peligroso, y simplemente puedes ignorarlo y ya. Pero en su registro menciona cómo, si lo atacas, enfurecerá, abrirá su estómago en un pico gigante y te matará. Ahora, realmente sí, no puedes atacarlo. Si lo atacas, regresará el golpe con un ataque que es una insta-kill. Pero, por la forma en la que hablaba el registro, yo no sabía que la condición de activar ese insta-kill era que tú lo ataques. Yo, la forma en la que leí por lo menos, entendía de que una vez que salga, iba a hacer el insta-kill, el superataque. Entonces, la primera vez que escapó pasé media hora moviendo a todos los empleados huyendo del pajarito. Porque también el registro dice que después de un tiempo se cansará. Y normalmente es así, pero bueno. Experiencia tonta de yo. Al final completa el día. Y iremos al día 37. En el día 37 Ángela te dirá cómo cree que Tú y A ahora se han convertido en entidades distintas. Pero aún si son diferentes, es importante que veas este lugar desde los ojos de A. preguntando por qué repetimos este ciclo eternamente. ¿Y qué hay al final del camino? ¿Qué mundo es el que A veía? Las respuestas a estas preguntas son lo que debes saber, pero tus decisiones son tuyas, no de él. Ángela insiste que su rol no es controlarte, sino apoyarte, y que además ya ha visto incontables otros X llegar aquí con mucho esfuerzo, solo para fracasar. Claro, mantiene todos sus registros, pero no te los mostrará. Una máquina tiene su propio trabajo que hacer. Eso es lo que tú, o mejor dicho A, me decía. Hoy conocemos a Vina. Déjame ser completamente honesto contigo. Los diálogos de Vina son un dolor en el trasero de traducir y entender. Ni en la Biblia hablan con tantas parábolas, pero déjame tratar de resumirlos un poco. Vina te dice que... ¿Has regresado? Dime, ¿te divertiste mientras estaba encerrada aquí abajo? No te preocupes, no estoy enojado. Además, aquí es difícil percibir el flujo del tiempo. Luego hablo una cosa de paisajes y ríos que llevan todos hasta el final del mismo camino y que... Necesitas ser fuerte para recoger estos residuos abajo. En este lugar encontré muchos pozos y de ellos saco agua cada día, pero el nivel del agua nunca cambia. Lógicamente, le preguntas qué es sacar el agua y te responde que... Nuestra labor es sacar agua de lo profundo del pozo a la superficie, pero no sabes qué es lo que traerá la cubeta de la oscuridad, aunque debes tener cuidado de no caerte. Tú eres el que creó la cubeta, pero dejaste la tarea de sacar agua a otra persona. Vina no es el nombre de una persona, es el triste nombre dado en este lugar lleno de tumbas. Yo soy la que saca el agua por la que viniste y la que deseas que saque. Qué dolor de cabeza. Y te dará tu misión. La misión es extraer 5 o más egos de rareza G o mayor. Y aquí me puse a pensar,
¿Qué no sería más rápido desbloquear de una vez el otro departamento y tener 2 misiones a la vez desde mañana? Pero me decidí no hacerlo para, tú sabes, seguir la temática de completar un departamento hasta desbloquear el otro. Spoilers, esta acción tendrá consecuencias catastróficas en el futuro. Pero bueno, la nueva anomalía es el espantapájaros del Mago de Oz. Si es trabajado con un empleado con más de 2 puntos de prudencia, escapará. Realmente no es una anomalía difícil y el día iba bien, pero como podrás ver, un mal giro de números con el Doctor de la Plaga lo tenía al borde de ultrajar a mi empleado, marcando otro puesto en el reloj. Pero el contador de energía estaba tan cerca del final y como te dije, en este momento los días suelen durar mucho más de 1 hora, decidí apostar, ir muy lentamente a ver si alcanzaba a terminar el día antes del Netorare y lo logré. Realísticamente lo más eficiente hubiese sido solo reiniciar el día, pero no quería gastar otra hora, más de 1 hora. Lo hecho está, y al final no pasó nada malo, y se ve más cool así. Vamos al día 38. En el día 38 Ángela nos dirá que, afortunadamente, no hemos fallado ni un día en cumplir la cuota de energía. Mi rol es asegurarme de que sea recolectada. Debe haber sido difícil, pero has hecho tu mejor esfuerzo. También es mi rol darte palabras bonitas para que no caigas en el pozo de la desesperación. Esta parte fue irritante, pues ser tu nana no estaba en mi programación. Pero lo conseguimos. A lo mejor ya te diste cuenta. Pero las tuberías que llevan la energía producida a la ciudad han estado cerradas desde hace un largo tiempo. Ahora están oxidadas, lo que significa que la energía recolectada por nuestra rama ha sido excluida de la corporación Lobotomía. Todo mi trabajo ha sido por nada, maldición. No te preocupes. No quiere decir que todo tu trabajo ha sido para nada. Pero ahora hay algo más que debes descifrar. ¿A dónde va toda esa energía? Ok, está bien. Al completar la misión con Vina, dirá otros 4 libros de texto, que resumido es algo como: Estás viendo las lápidas de este lugar, ¿no? Es natural. Yo pasaba todo el día viéndolas. También son ataúdes. Son la muerte misma. Y las posibilidades que el nacimiento nos puede dar. He resguardado sus ataúdes por incontables años. Verás, si alguien pasa un largo tiempo en este cementerio, puede escuchar los susurros de los muertos. Sus palabras son negras. Me hacen sentir como si me llenaran de aguas turbias. Debes estar aburriéndote. No suelo tener invitados. Déjame enseñarte algo. Y un empleado llegará. Este empleado una vez tuvo su límite colapsando. Él tenía la tarea de extraer ego. Durante la extracción, él miró el pozo. Pero por suerte sobrevivió. Para minimizar el precio, se le dio la dosis máxima de enkefalina y regresó al trabajo. Sin embargo, una vez que alguien mira las grietas del límite, jamás regresa como era antes. ¿Quieres ver algo interesante? Nathan, describe lo que viste al manager. Nathan tratará de describirlo, pero no le saldrán las palabras. Pero te dirá que adentro están hundidos aquellos y Vina intercederá. Aquellos que están soñando buenos sueños, los llamamos el pozo en la lengua de este lugar. Nathan dirá: tenemos que dragarlos e inyectarlos con collito, y Vina le preguntará qué vio después. El hombre, esa cosa, el hombre en el pozo. Y Nathan colapsará. Vina continuará diciendo: se desmayó. Pobrecito. No pueden desobedecerme, pero el hecho de que intentó hablar hasta el final demuestra que dio su mayor esfuerzo. Yo he visto lo que este pobre vio. Cientos, no, miles de veces. Quizás más. Quizá te preguntas cómo puedo mantener suficiente sanidad para tener una conversación amigable. Es gracias a mi mecánico cuerpo que puedo aferrarme levemente a mi mente. Sin embargo, ¿acaso olvidas que yo me originé de una mente humana también? Pero si hay algo que considero afortunado es que si un día pierdo la cordura y corro por estos pasillos dispuesta a derrumbar este lugar contigo, ella estará ahí para pararme nuevamente.
Pero si eso pasara, preferiría que tú acabes conmigo con tus propias manos en vez de ella. Es lo menos que puedes hacer por alguien como yo. Y tu nueva misión: completar el día con un empleado que tenga 4 o más regalos de ego. Los regalos de ego son accesorios que puedes obtener al trabajar con una anomalía. Tienen una muy baja probabilidad de ser adquiridos y sus beneficios son muy pequeños. Ocupan un lugar en específico: boca, cabeza, espalda, etc. Por lo que esta misión no es difícil, es molesta, porque son pocas probabilidades, pero se puede hacer. Las recompensas divinas son tener un 25% de probabilidad de recuperar el ego de un empleado cuando éste muere, repetir la selección de anomalías al inicio del día e incrementar la probabilidad de obtener estos regalos de ego. Nada interesante ahora mismo, pero el repetir la elección es fundamental para pasar el juego y es algo que verás mucho más adelante. Antes de pasar, quisiera que guardes un pin en esta frase divina, de que desea que la derrotes con tus propias manos y no con las de ella. Créeme, te hará muy bien recordarlo. Es algo épico. Por cierto, la nueva anomalía tiene una capucha roja. Es una mercenaria asesina muy fuerte y tiene una relación directa con el lobo feroz. Y sí, es Caperucita. Caperucita roja, mi amada, has vuelto. Tiene una extraña máscara encima, pero es Caperucita roja. Qué increíble. Ahora, mostrando este fanart que vi, me encantó. No sé de quién sea, lo siento, lo vi en 4chan, como todas las cosas. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. ¿Qué hace Caperucita? Pues dos cosas importantes. Primero, si le pagas una cantidad específica de energía, puedes emplearla a Caperucita para que te ayude a suprimir una anomalía. Es una guau, por cierto. Y segundo, su contador de Clifford bajará en 1 punto cada vez que una anomalía escape. Cuando llegue a 0, ella escapará y comenzará a atacar a los empleados, hasta que sea derrotada, claro. Su contador empieza en 3, y a lo mejor como yo, entonces unirás puntos y pensarás, el pinche pájaro castigador escapa cada minuto. Pero no, por suerte, esa anomalía es una excepción y no cuenta. Como dato extra, si el lobo feroz escapa, Caperucita entrará en un modo de berserk, volviéndose mucho más fuerte yendo directo a atacar el lobo, haciendo daño colateral. Si esto pasa, tienes que dejar que Caperucita le dé el último golpe al lobo, porque si no lo hace atacará en este modo de berserk a todos los empleados. Pero como sea, es el día 38, es hora de hacer la supresión de Tiferet. ¿Qué le pasa? ¡Rayos! ¡Sal de ahí, no seas tonto! Las condiciones de esta supresión son, sencillamente, llegar al nivel de colapso de Clifford número 10. Sí, 10. Las anteriores eran hasta el 6. Lo que quiere decir que seguramente, nos vamos a encontrar con una prueba de medianoche. En este punto las pruebas del anochecer ya son doables, pero son bastante complicadas. Requieren absoluta concentración y un buen manejo para superarlas sin muertes. Las de medianoche son entre 15 a 20 veces más difíciles. La desventaja que nos da la supresión es que no habrá inmunidad departamental a los colapsos Clifford, lo cual es irrelevante porque de por sí las supresiones eliminan inmunidad. Entonces, ¿cuál mismo es la mecánica especial? Pues esa es la condición, colapso nivel 10. No es ninguna exageración que una prueba de medianoche es un desafío monumental en todo el momento del juego, y avanzar sin inmunidad hasta el colapso 10 es una montaña de trabajo. El departamento del comando central es el nexo entre toda la compañía, tiene el doble de empleados y el doble de anomalías. Es el departamento con más trabajo y por ende, y siguiendo pues la temática de Tiferet y todo el trabajo que realmente hace, debes experimentar y superar este trabajo, este colapso, haciendo el máximo trabajo posible. La canción de Tiferet es triste, y aquí quiero mencionar algo. ¿Recuerdas cómo te conté de estos 3 pajaritos? Pues ahora los 3 están en mi compañía. Pues si en algún momento tienes tus 3 pajaritos en la compañía y 2 de ellos escapan en el mismo momento, no 3, con 2 bastan.
Entonces se activa un evento especial. El evento se llama el Ave del Apocalipsis. Se abrirá un portal en algún lugar de la compañía. Las 3 aves escaparán al mismo tiempo y caminarán en su dirección. El nombre del portal es el Portal al Bosque Oscuro, que es de donde provienen estas aves. El portal tiene una exageradamente alta cantidad de vida, y es que no está diseñado para que lo destruyas. Durante estos momentos, las aves son prácticamente inmortales mientras caminan en su dirección. Conforme vayan entrando verás una imagen de cada ave, diciéndote qué rol cumplían en el bosque oscuro. El ave del juicio dirá: para mantener la paz del bosque, el ave del juicio pesaba los pecados de los que entraban al bosque, pues su escala era justa y podía pesar todos los pecados. El ave castigadora decidió castigar a los malos actos de las criaturas con su pico, y el gran ave con sus numerosos ojos decidió vigilar a intrusos que quisieran entrar al bosque, pues sus ojos podían ver muy lejos y veían cosas que nosotros no podíamos ver. Pausa aquí. Como dato extra, yo realmente no pienso hacer historias de las anomalías en estos videos, porque si no se extenderían 10 horas más. Pero en este caso haré una muy pequeña excepción para contarte un poquito sobre estas 3 anomalías. Hay un bosque oscuro, todos los animales viven ahí y tenemos 3 pajaritos que quieren, a su manera, defender el bosque oscuro. El asunto con el bosque oscuro, y resumiendo muchísimo, es que en su acción de defender, cada uno de estos pajaritos altera completamente lo que realmente está haciendo, causando más daño que bien. Por ejemplo, el gran ave pensaba que era misericordia que esta ave decapitara y matara a las criaturas inocentes, pues de esta forma las protegía de que la bestia no los matara a ellos. Lo cual es tonto, ¿no? Porque igual la estás matando. El ave del juicio tenía su balanza y alguien le preguntó: ¿y qué pasa si la balanza sale exactamente nivelada? Y la solución de esta ave fue: entonces voy a hacer que un lado siempre salga más pesado, y puso el lado de culpable. Entonces ahora, no importa quién seas, siempre serás catalogado como culpable por el ave del juicio. Y el ave castigadora simplemente va y devora todo, ¿sí? Esa es más o menos la reversión o el jajá de estas historias de cada ave. El punto es que todas viven en el bosque oscuro y todas escapan, todas sus acciones son por la bestia. Que hay una bestia en el bosque oscuro, un monstruo temible, bla bla bla. Pues, cuando los 3 pajaritos entren al portal al bosque oscuro, verás esta imagen. Y luego, en el medio de los caóticos llantos, alguien gritó: es la bestia, una gran y horrible criatura vive en el negro y nublado bosque. Y aparecerá el ave del apocalipsis. El ave del apocalipsis es una mezcla entre las 3 aves, pues la bestia son las 3 aves que se fusionaron para vencer a la bestia y por ende se convirtieron en la bestia. Sí, así es la historia, es muy buena historia, no la voy a profundizar aquí, pero créanme, es muy buena historia, me gustaría hablar de las anomalías más adelante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el ave del apocalipsis? Cuando aparezca, durante este tiempo no puedes ponerle pausa al juego, no puedes usar el menú, ni siquiera puedes cerrar el juego de hecho. El ave del apocalipsis es inmune a todo daño y usa habilidades de las 3 aves. Lo que hará es teletransportarse por toda la compañía, donde sea que llegue haciendo mucho daño. De vez en cuando comenzará a causar colapsos Clifford en anomalías aleatoriamente. Por ejemplo, en este momento le provocó un colapso al Doctor de la Plaga. Así que, repito, en cobardía. Lo recalco. No quería ver qué es lo que sucedía con un Doctor de la Plaga a las 12 junto con esta criatura que me acaba de coger de sorpresa. Así que puse Alt F4 y cerré el juego. Ahora, esto me permitió reiniciar el día sin bajas, pero viendo la grabación me di cuenta que a lo largo del mapa hay 3 huevos. Los huevos tienen el nombre de los pajaritos y lo que alcancé a ver es que el huevo del ave castigadora no recibía daño rojo, era inmune. Es más, lo absorbía.
Con esto en mente, creo que ya sé cómo derrotarla, pero es algo que veremos más adelante. Ahora sí, vamos a la supresión de Tiferet, con cuidado que no nos vuelva a pasar. Y luego de varios reinicios, principalmente por las pruebas del anochecer que son bastante duras, tuvo un milagro. El colapso de Qliphoth nivel 7 fue cuando apareció la prueba del anochecer. Me tocó el rojo, que son solo bolas de carne que ruedan por ahí. Creo que es el más sencillo en comparación al resto, aunque sé que la gente piensa que el otro es el más sencillo. Bueno, el punto es que al nivel 8 llegaba el de medianoche. Ahora, ten en cuenta, la condición para la supresión es solo llegar al colapso 10. Nunca mencionan la prueba de medianoche. No tengo que derrotar a ninguna prueba de medianoche, solo tengo que llegar al colapso 10. Con esto en mente, puse a todos los empleados listos en cada anomalía. El plan es que todos trabajaran al mismo tiempo, recontra turbo subiendo la barra del colapso Qliphoth hasta el nivel 10, sin siquiera atacar la anomalía de medianoche. Y el plan funcionó. La supresión de Tiferet fue completada. Y sí, sé que dirás que fue una forma cobarde, pero así me la pasé yo. Créeme, pronto habrán momentos donde tendremos que derrotar a las pruebas de medianoche, pero no es en este momento. Y como en todas las supresiones de núcleo, tendremos diálogo extra. Mucho más diálogo porque son 10 colapsos. Y van así. En todos los niveles, Tiferet dirá: todas las unidades de contención están bajo mi mando. Esta canción, el canto fúnebre de Tiferet, es para él. Tiferet, espero que esta actuación y esta canción apacigüen nuestras almas. Al nivel 1, somos 2, pero somos 1. ¿Sabes qué significa eso? Al nivel 2, el departamento central es bastante grande. Todos los que trabajan allí tienen mucho trabajo. Al nivel 3, ¿ah? ¿Es hora de otro reemplazo? Entonces, hora de ir al almacén. Al nivel 4, ¿consiguió Tiferet lo que quería al final de todo esto? No. ¿Qué es lo que buscabas en primer lugar? Al nivel 5, no te quedes ahí mirándome así con esa sonrisa desolada. Yo ya te abandoné. Al nivel 6, quiero volver a caminar contigo, Tiferet, con el sonido de las olas a nuestras espaldas. Al nivel 7, sí, esta canción mía que escuchas ahora mismo es un canto fúnebre para ti. Al nivel 8, cuando regrese, ¿podrías mostrarle a Tiferet cuánto he crecido? ¿Le mostrarás lo fuerte que soy ahora? Al nivel 9, dijiste que algo bueno pasaría la próxima vez. Y al fin, cuando llegues al nivel 10 cumpliendo la supresión, tendrás esta última línea, con Tiferet diciéndote: ¿realmente valió la pena todo esto? 3 horas me tomó, por cierto. Me refiero solamente a ya vencerlo. Ahora, el último diálogo de Tiferet es este. Lisa le preguntará a Enoch si ha escuchado sobre el nido, pues dicen que ahí lanzan un festival cada día, y lo mucho que ella quiere bailar y ser feliz. Enoch, por su parte, trata de que Lisa vea lo positivo de este lugar también. Lisa se enoja de que aquí Carmen no los deja salir, y Enoch le insiste que Carmen es una buena persona. Lisa le dirá: a mí no me importa el resto, no necesito conocer a nadie más, con Enoch me basta. Enoch le dice que no puede estar siempre con ella, y una vez más nos dejan claro lo profundos que son los pensamientos de este muchachito, con una gran reflexión de lo que le depara la vida después de la muerte. Y Lisa le dirá: a veces no tengo ni idea de lo que hablas. No sé dónde irás, pero prométeme que me llevarás contigo. En este momento recordará pensando: aunque nunca pensé en ellos como familia, o como alguien que necesitara cuidar, hice parte de mi trabajo traer a esos niños a casa, para liberarle el horario a Carmen. Yo los veía, estos jovencitos corriendo hacia mí, los niños que sobrevivieron a los outskirts, los 2 niños que salvamos. Volveremos al presente y estará Tiferet diciéndote: pensé que podía hacerlo todo yo sola,
Quería enseñarle a Tiferet lo madura que me había vuelto cuando nos veamos un día, pero no había ningún final a la decepción, y Tiferet nunca mejoró. No podía soportar el silencio, así que pensé solo ocultar mis emociones, como si nunca existieran. Pero cada vez que veo la sonrisa vacía de Tiferet, mi corazón se siente como si estuviese cubierto en oscura ceniza, mientras es destrozado en miles de pedazos. Yo sé que Tiferet nunca volverá a ser como era. Estaba consciente de que nunca tendremos nuestros felices días como antes, pero estaba a punto de abandonar a Tiferet solo porque era muy duro para mí soportarlo. Y todo mientras sabía que él era el que más sufría después de todo. En este momento llegará él, Tiferet, a preguntar si ya terminó con el trabajo, y ella no le responderá. El Tiferet le dirá que deben regresar pronto. Se está poniendo el sol. Por favor, no tardes, Lisa. Y se irá. Entonces la Tiferet dirá: cierto, mi nombre era Lisa una vez. Tiferet ya no recuerda su nombre, pero de vez en cuando me llama por mi antiguo nombre. ¿Qué es lo que Tiferet quería después de sacrificar todo por esto? ¿Qué es lo que esperaba aún cuando era descartado? ¿Valió la pena para él, acaso? No lo sé. Nunca he tenido expectativas en mi vida. La pantalla se distorsionará, mostrándonos a la verdadera Tiferet, y ella terminará el diálogo diciéndonos: pero trataré de contar contigo desde ahora. Quiero creer que hay una razón de todo el sacrificio que se ha hecho, y que eventualmente todo va a estar bien. Tendremos la frase, la expectativa del significado de la existencia, y con ella el 50% de la germinación de la semilla de la luz estará en tu pantalla. Con el 50% de la germinación de la semilla de la luz completada, Ángela nos dirá este diálogo especial. He querido librarme del dolor desde hace tiempo, pero me di cuenta que era imposible. Solo recientemente encontré esta respuesta. Tengo que aceptar el dolor como algo con lo que nací, y solo así podré librarme de él. Manager, si estás sufriendo también, solo toma ese dolor y acéptalo. No debes seguir cambiando las cosas solo porque es difícil. Te sientes perdido y asustado del presente, así que solo debes seguir a ciegas a través de la oscuridad. Al comienzo admiraba esta determinación, pero ahora te ves patético. ¿Cuánto más crees poder seguir con esto? ¿Llegarás en algún momento al final? Y sí, hemos llegado a la mitad del juego, acabando el día 38. Recuerda, son 50 días, por lo que uno pensaría que la mitad es en el día 25, pero no. Yo considero este porcentaje como el verdadero indicador de progreso. Y ya verás por qué lo digo. Ahora, entramos al día 39. Ah, cierto, me olvidé. La recompensa de suprimir el núcleo de Tiferet es 30% más balas. Y una bala que dará un escudo contra el daño celeste, que es el que no teníamos. Ah, y lógicamente no habrá colapsos Qliphoth en el comando central. Realmente son bastante útiles, las balas se usarán bastante conforme más complicado se vuelve el juego. Pero entraremos al día 39. Y empezamos el día 39. Y aquí, Ángela nos dirá: apenas nací cuestionaba mi propósito de existencia en todo momento. Y luego me diste el guión, y encontré mi respuesta. Dicen que el narrador es una parte importante de la historia. Pues bueno, gracias. Ha sido muy divertido recitar tu guión, tanto que descubrí mi razón de ser sin darme cuenta cómo volaba el tiempo. Pero a veces pienso, ¿y si este guión es parte de una obra que carece de su final? Quizá preparaste esto solo para enredarme aquí. ¿Y si ese fuese el caso? ¿Sería apropiado para mí desobedecer tus órdenes y obtener mi propio libre albedrío por primera vez? Dime, ¿crees que este diálogo es parte del guión o crees que nació de mi propia voluntad? En el día 39, solamente spameé el mismo trabajo con las mismas anomalías para al fin completar el trabajo de la misión divina, que al final logré hacer, pero tampoco es que hubo nada interesante. Vamos al día 40. En el día 40, Ángela nos dirá: estaba recordando el sonido de tus pisadas. A veces hacías resultados interesantes de formas inesperadas, pero aún así, el final siempre es el mismo. ¿Quieres que te enseñe algunas memorias a través de un holograma? Esta es la vez que estabas hecho un desastre,
porque no había ningún filtro de cognición. No sabía que la mente humana era tan débil. Lo hiciste bien las primeras veces, pero luego, bueno, en su momento fue divertido, lo siento. Habías llegado tan lejos, pero no soportaste la culpa. Y te colgaste, aunque te detuvieron inmediatamente. En esta ocasión, no estabas completamente preparado. Aquí me di cuenta que no importaba si estabas completo o no. Solo que encuentres la realización sobre algo para parar estos ciclos interminables. Oh, en esta ocasión de la nada empezaste a disculparte conmigo. Eso fue... no lo disfruté. ¿Acaso estás empezando a disfrutar esto? Me encantaría ver más, pero paremos aquí por ahora. Podrías ver algo que no debes ver aún si continuamos. Vamos con Vina entonces, que te explicará cómo... Feroces peleas pasan aquí a diario. Es algo que has visto innumerables veces. Con el tiempo las anomalías regresan a la vida. Este fue el hecho que enloqueció a Gebura. Le tomó mucho entender que las anomalías deben ser explotadas, no terminadas. Lo único que sé es que no la veré de nuevo a ella como era antes. Pero no importa. Siempre me quedo atónito por el potencial del ego cuando la veo salir a hacer destrozos. Es algo que nunca entenderías. Nunca has empuñado ego. Hay mucho armamento que no deriva del ego. Artefactos de los outskirts o singularidades de las alas. Incluso inventos rudimentarios de las calles traseras. Todo lo que se usa correctamente es un arma potencial contra las anomalías. Pero darle esas armas a empleados que jamás han combatido es inútil. Nuestros empleados no pueden combatir eficientemente de ninguna manera. Pero no necesitas saberlo para usar ego. El poder del ego crece en conjunto del corazón de quien lo empuña. Apenas lo tienes, sabes cómo usarlo. Y aún así, muchos empleados que lo empuñan no pueden controlarlo, dejándose llevar por su poder. Nunca he visto a alguien capaz de usar su verdadero potencial, aparte de la neblina roja. Para blandir ego, debes vestirte de la cáscara del ego de alguien más. Si hubiese sabido esto antes de estar encerrada aquí, hubiera hecho lo que sea para conseguirlo. Si lo hubiese hecho, las circunstancias habrían cambiado dramáticamente. Y ahora estoy confinada aquí, dando órdenes de extraer ego, pero incapaz de tocarlo por mí misma. Y tu misión ahora es: completa el día con 8 o más piezas de ego, de clasificación Aleph. Sí, en el día 40 no hay nuevas anomalías, así que es sencillo. Lastimosamente solo tengo 4 piezas de ego Aleph, y no puedo suprimir a 3 Alephs diferentes de ninguna forma, así que solamente acabaré el día sin completar ninguna misión. Y por si te da curiosidad, la energía necesaria es ahora de 1300 puntos. Es un gran salto desde la última vez que te lo mencioné, y seguirá creciendo rápidamente, créeme. Vamos al día 41. En el día 41, Ángela nos dirá: dicen que el mundo es un lugar donde ya no se puede encontrar la propia felicidad, donde debes engañarte para creer que encajar es ser feliz. A nadie le interesaba la historia o la religión, y bajo las nuevas innovaciones, nuevas compañías emergieron usando tecnologías llamadas singularidades. La producción de alimentos interminables, manufacturación de criaturas vivas, transporte a cargo de velocidades que parecen teletransportación, inteligencia artificial más real que los humanos, la tecnología de preservar el presente enlazando el tiempo mismo. Cosas así. Y como cadena alimenticia, las compañías pequeñas eran comidas por las más grandes. En algún momento se empezaron a llamar las alas del mundo. La cabeza surgió a controlar estas alas. Y las personas empezaron a designar su propósito de existencia, a pertenecer a estas alas. Pero en realidad, todos se estaban derritiendo como las alas de Ícarus. Pero puede que parezca que están motivando el desarrollo del mundo para lo mejor. Pero su naturaleza no es diferente a la nuestra, y siempre hay un precio que pagar. Los actos que las alas realizan en nombre del mejoramiento de la sociedad son el aspecto más humillante de estas corporaciones. Son la desgracia de este mundo y de su gente. Los rivales energéticos de la compañía lobotomía
no son tan diferentes de nosotros. Eso presumo, pero ¿quién sabe? Quizás sí están alterando dimensiones y extrayendo energía desde el infierno, como dicen los rumores. En cada hombre hay dos instintos. La esencia de la vida y la muerte coexisten. Las alas solo nos guían en nuestro instinto de la vida. Pero si solo satisfaces el instinto, el otro empezará a crecer. Y pronto, un mundo donde todos quieren regresar a la nada emergerá. Ella amaba a la luz del sol. Ella, que quería darle la esperanza a la humanidad, pero falló. Cuando la mano que quería abrazar a la humanidad fue cortada, te aferraste al vacío y viste las grietas entre los límites. Y cuando fuiste dejado solo, decidiste darle la posibilidad y potencial a toda la humanidad. La esperanza y desesperación se unen en esa posibilidad, haciéndola imposible de entender. Y si todo lo que está reprimido puede ser extraído de la tierra, pensaste. Y en estos días te veías terrible. Todos estaban preocupados por ti, pero no te importó. No escuchaste a nadie. Supongo que en algún punto aún los necesitabas, viendo cómo tú fuiste quien los encerró aquí, apenas aferrándose al cascarón vacío de sus cadáveres. Qué largo diálogo, pero no hay cómo resumirlo, es importante e interesante. Hoy es el día 41, es día de repositorio de memoria. El más importante repositorio de memoria, y ya verás por qué. Y es el día que abrimos el departamento de registros, el que nos faltaba. Hoy la anomalía nueva, bueno, nueva entre comillas, es censurado. Pero como ya podemos manejarla, el truco que uso para trabajar con censurado es la anomalía del tren. Esa que, si te descuidas por 30 o más segundos, sale un tren que arrasa toda la compañía. Como te dije, cuando las luces del tren están al máximo, justo antes de que te arruinen todo el día, si un empleado coge el ticket, cura a todos los empleados de la compañía. El truco es así. Mete a un empleado a trabajar con censurado, recibe el gran golpe a su sanidad mental e inmediatamente que otro empleado coja un ticket del tren para así curarlo. El día debía ser sencillo y ya estaba por acabar, pero me olvidé de sacar a alguien del altar de carne, provocando que todas las anomalías se escaparan, y eso provocó que se invoque el ave del apocalipsis, lo que me obliga a reiniciar con Alt F4. Pero bueno, con censurado consigo 2 egos Alephs más y solo me quedarían 2 más. Y con esto completaríamos, apenas tengamos estos 2 más, la misión divina. Y hoy tuve la 11ª víctima del Doctor de la Plaga. 11 de 12, solo 1 más y será el final de lo que sea que nos venga a dar. Voy a tratar mucho de que no suceda. Pero vamos al día 42. Como es costumbre, iniciaremos el día 42 con un diálogo de Ángela, que nos dirá: Ha pasado un tiempo desde tu primer encuentro con una anomalía. Ya debes estar familiarizado con ellas. Te preguntaré de nuevo, ¿qué crees que son? No puedes pensar que son solo criaturas alienígenas que aparecieron de la nada. No son los seres malvados que crees. Tampoco seres sobrenaturales que vinieron a juzgar nuestros pecados. Hay un viejo río que fluye bajo la tierra desde hace mucho tiempo. Es la fuente de todo, pero ha sido olvidado por la humanidad. Nadie sabe de su existencia, pero en ciertos lugares tiene agujeros de donde sale. Por ejemplo, algunos de estos seres escapan del bosque oscuro de los outskirts, pero obviamente la cantidad era demasiado poca para las necesidades de la compañía. Nuestra singularidad no es la de producir energía de las anomalías, sino más bien la habilidad de crear anomalías en sí. Están incompletas porque vienen de un lugar olvidado, por eso nos asustan, pero las anomalías son parte de la semilla. La semilla no es algo que puede ser creado de un día para otro. ¿Qué debemos hacer luego de plantar la semilla?, preguntas. No podemos controlar el proceso. Debemos dejarla germinar por su cuenta. Nos debemos permitir al menos ese poco de esperanza. Y hoy conoceremos a B, que nos saludará diciendo: bienvenido a... Te extrañé. Te esperé desde el primer día que empezaste a trabajar. ¿Recuerdas este océano? Dijiste que aquí es donde todos los ríos y corrientes acabarían. Pero la imagen colapsará y frente a ti estará Hokma, el Sephiroth del departamento de registros. Hokma te preguntará: ¿qué opinas de este paraíso pintado de blanco con empaste? Considéralo mi regalo de bienvenida.
Imagino que lo que esperabas ver es diferente a lo que me he convertido. El tiempo es algo que arremete sin cesar a todos, incluso a los que amas. Todos los que he amado ya no están. Ahora solo soy un anciano, pero no te preocupes. Aquellos momentos fueron los más felices de mi vida. De lo único que me arrepiento es de huir, de correr sin cumplir mi promesa hacia ti hasta el final. Pero eventualmente me encontraste y me ayudaste a cumplirla. ¿Cómo no estaría agradecido? Eres demasiado bueno conmigo, incluso en el final. Tu misión ahora será completar el día con 3 empleados, con su estadística de fortaleza en 100 o más. Que en este punto es prácticamente obligatorio tener estas estadísticas, así que es una misión regalada. Todas las misiones de Hogma son así. La anomalía nueva es la chica mágica, que es bastante sencilla de trabajar, pero sin embargo viene con un problema. Si ocurre un colapso de Qliphoth y no mueren trabajadores, ¿me escuchaste bien? No mueren trabajadores, pueden ser empleados o parte del personal administrativo. La chica mágica entrará en pánico. En este estado de pánico, sus probabilidades de éxito al realizar un trabajo se reducirán drásticamente. Y tiene una condición, y es que si en el siguiente trabajo generas menos de 15 cajas de energía, escapará. Y lo mismo sucederá si la ignoras en este colapso hasta el siguiente colapso Qliphoth. Cuando escapa, se convierte en un horrible monstruo que transporta toda la compañía, lanzando rayos láseres que matan todo a su paso, atravesando paredes y todo eso, ¿no? Muy molesto, muy peligroso. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución con esta anomalía que yo encontré es bastante simple. Pones a un empleado a trabajar con ella cuando queden solo 2 barras para el siguiente colapso de Qliphoth. Contando el empleado que trabajó con ella, quedaría una. No tocas nada hasta que tengas 14 o 15 cajas de energía. Y cuando cumplas las 15 cajas de energía y justo antes de acabar el trabajo con ella, que otro empleado trabaje con otra anomalía, provocando entonces el colapso de Qliphoth, provocando entonces también el pánico de la chica mágica. Pero como la chica mágica está en su estado de pánico y ya tiene 15 cajas de energía en el trabajo actual, termina el trabajo y sale de su pánico, ¿sí? Esa es la estrategia y inmediatamente superará su colapso y repites el proceso para cada colapso de Qliphoth. Su nombre oficial es la Reina del Odio, por cierto. Esta anomalía es famosa por causar muchísimo enojo y frustración en la comunidad, por lo molesta que es, y entiendo de dónde viene la molestia, pues si usas mi estrategia prácticamente estás obligado a jugar con una barra menos de colapso Qliphoth, pero es tan linda que la perdono. Tengo una debilidad extrema con las chicas mágicas. Por cierto, ahora que ya ha pasado varios meses desde que acabé el juego y estoy un poco metido en la comunidad, sé que la estrategia que suelen hacer es activamente matar al personal administrativo para no hacerle enojar. Y más adelante matar al personal administrativo se vuelve prácticamente obligación, por lo cual se vuelve más fácil manejarla. Solo que yo no lo hice. Vamos al día 43. Empecemos con el diálogo de Ángela del día 43, que nos dirá: en este lugar donde solo había silencio, se ha vuelto más animado gracias a los Sephiroths. A diferencia mía, ellos eran débiles y les faltaba racionalidad. Cometieron tantos errores que me molestaron. Nunca probé su inclusión, pero me dijiste que eran cruciales en desatar este nudo en el que me encontraba. No entendía lo que decías, y también dijiste que no lo entendería. Incluso me bloqueaste de interferir en esa relación, diciendo que era solo tu rol. Tenías razón, como siempre la tienes. Incluso si me quedo aquí repitiendo esto sin cesar, supongo que nunca seré merecedora de entenderlo hasta el final. Para citar una de tus líneas favoritas, una máquina debe comportarse como una máquina. Así que continué el rol de observador, el único rol que te molestaste en darme, aguantando el dolor que todos han olvidado. Acabando esto, iremos con Hogma. Hogma nos preguntará si nos acercamos a nuestro objetivo, diciendo: al contrario de lo que la gente piensa, envejecer no trae sabiduría. Por cierto, siempre quise preguntarte algo. Veo que ahora tienes una expresión triste cada vez que muere uno de tus empleados.
Así como yo me volví viejo, ningún ser está libre del ciclo de la vida y muerte. Nuestra investigación era para curar la enfermedad, no para vivir eternamente. ¿Qué tal un ejemplo? ¿Te acuerdas de aquel empleado que era directo y bueno contigo? Murió recientemente. Si yo hubiese querido, lo pude traer de vuelta a la vida, lo pude traer de vuelta contigo, pero no lo hice. Esta es la naturaleza de este lugar. Es que un puesto vacío es rápidamente llenado. ¿Ya descubriste el secreto del sitio? Las vidas no valen nada aquí. Se acaba tan rápido su vida y aún así los podemos traer de regreso tan rápido como si nada hubiese pasado. Llegamos al punto que ni siquiera necesitamos penar sus muertes. Un empleado que murió ayer puede regresar hoy, mientras otro puede que jamás vuelva a abrir sus ojos. Todo un simple movimiento de mi mano. Esto es lo que la muerte significa aquí. No es honorable, ni noble, y tampoco miserable o cruel. Así que por favor no te castigues así. No quiero verte sufrir por algo tan insignificante, pues el futuro te traerá mucho más dolor. Tu misión ahora es acabar el día con 5 empleados con prudencia en 100 o más. De nuevo, es excesivamente fácil porque ya deberías tener más de 5 empleados con estas estadísticas. Las recompensas de las misiones de Hokma son incrementar las estadísticas máximas, no a 100 sino a 120. Esos 20 puntos más se sienten. Lastimosamente son 3 opciones: fortaleza, prudencia o templanza. Ya imaginas cómo vamos a conseguir justicia, ¿no? Continuando, la anomalía nueva se llama la famosísima, la esperada, Nothing There. Aquí no hay nada. Es la anomalía que vimos en la historia con Gebura. La anomalía es un Aleph muy sencillo de entender. Cuando un empleado con fortaleza menor a nivel 4 entra, morirá enseguida. Si un empleado con justicia menor a nivel 4 entra, su contador bajará. Y si el trabajo en cualquier circunstancia es malo, el contador bajará. Si un empleado muere en su celda, Nothing There asumirá su forma. Y si esto pasa por segunda vez, entonces tu pantalla se cubrirá con órganos y tendrás 10 segundos para encontrarlo en la forma del nuevo empleado. Si lo encuentras, tienes que dispararle y si no lo haces, escapará. Alternativamente puede escapar normalmente. Cuando escapa tiene 3 fases. En la primera fase es esta forma que ves, que no te engañes, sigue siendo un Aleph, pero en 30 segundos se convertirá en un huevo, recuperando toda su vida. En esta forma de huevo no ataca, pero es excesivamente resistente y tendrás 30 segundos para derrotarlo, pues si no lo haces pasará a su fase final. En esta fase hace cientos de puntos de daño, es muy resistente y sí, prácticamente estás arruinado y toca reiniciar. Es una anomalía muy interesante, en especial como en la historia te cuentan cómo ha mejorado en su forma de imitar humanos. Menciona cómo llegará el punto en el que perfeccione su imitación y causará el fin de la compañía. Aparte, y esto tómenlo con un poco de cuidado, porque personalmente no lo he confirmado, pero me han dicho en la comunidad de que aparentemente esta es la anomalía más peligrosa de todas en el universo de Project Moon, por el potencial que tiene. Ahora, aquí vas a ver un par de anomalías que son claramente más poderosas, pero creo que se refieren al potencial, a qué tanto puede seguir creciendo, ¿sí? De trabajar con Nothing There obtuvimos un nuevo equipo Aleph y ya van 7 de 8. Uno más y acabaremos la misión de Gebura, pero por ahora acabamos el día 43, entrando al día 44 con un nuevo diálogo de Ángela, que nos dirá: Tu escenario se acerca al final. Solo haz lo que ya has hecho antes. Aunque la energía recolectada hasta ahora no ha ido a la ciudad, no quiere decir que fue por nada. ¿Mi objetivo? ¿Después de tanto tiempo vienes a preguntármelo? Por supuesto que es el mismo que el tuyo. La conclusión del guión que tenemos. Si no, no tendría motivos para ayudarte en todo este tiempo. Y ya sabes, después de Ángela viene Hokma. Hokma nos dirá: la idea de que estoy aquí abajo sin saber nada de lo que sucede arriba es una idea que podrías tener, pero el que no sabe nada eres tú. El dolor, la agonía, el resentimiento y las garras del pasado es algo que jamás has soltado. Al final, nunca te conocieron como yo lo hice. Aquellos que no pudieron aceptar su destino, redirigieron su ira hacia ti. Como aquel hombre que gradualmente se rompió cuando era ordenado a censurar información. La fuga innecesaria de emociones es inútil.
y debo enseñarte algo para que lo entiendas. Había una empleada llamada Anya que vivía con sus padres y hermana. Ella quería estudiar, pero su estado financiero no se lo permitía. Intentó unirse a las alas, pero no era suficientemente buena para conseguirlo. Pobre Anya, no sabía qué hacer. Incluso consideraba acabar con ella misma. Bueno, hasta que recibió una carta de las alas. Había una línea mágica que decía: estás calificada para unirte a la corporación Lobotomía. Anya no lo creía, pero no parecía haber ningún error y tampoco parecía ser una broma pesada. Anya ni siquiera recordaba haber aplicado para esta compañía, pero no le dio importancia. Después de todo, ¿cómo desperdiciar esta oportunidad? Fui yo el que evaluó a candidatos para ver si podían unirse o no. Y ella tenía una característica en común con el resto de candidatos. Como sabes, debes ser extraordinario para unirte a una de las alas. Te preguntarás entonces, ¿cómo pudo Anya, que ni siquiera tenía educación o dinero y vivía en los barrios traseros, alcanzar a unirse a esta compañía? Todo esto sucedió hace 10 años. Durante esos 10 años su hermana se enfermó junto a sus padres. Y te preguntarás, ¿en dónde está Anya en este momento? Ahora que su familia ya no está en este mundo. Anya está durmiendo aquí abajo. Mi jurisdicción maneja esto, pero te daré acceso solo esta vez. Llámala, por favor. Al hacerlo, te dirá: y ahora, Anya está trabajando, ilusamente pensando que es una nueva empleada que acaba de unirse a la compañía, a pesar de que han pasado 10 años. Puedes, si quieres, pagar un pequeño precio en aumentar sus virtudes, como fortaleza o prudencia. Ahora, intenta borrarla, por favor. ¿Cómo te sientes? La Anya que fue asesinada por un monstruo y esa Anya son las mismas. Ambas perdieron su vida en formas tan inútiles que es tonto despertarlos y borrarlos una y otra vez. Tu afecto hacia ellos y a los Sephiroths no tienen valor aquí. Todo lo que se mueve y vive en esta compañía está en pausa. Los que están arriba no saben esto, gastándose emocionalmente por las muertes inútiles que se les presentan. Por favor, no te preocupes por mí. Yo siempre he querido ser una parte importante en tu vida. Y tu nueva misión es completar el día con 8 empleados con templanza en 100 o más. El número sigue aumentando, pero de nuevo, con estas estadísticas ya deberías tenerlas, así que no es problema. Y aquí entra en un dilema. La nueva anomalía es una herramienta. Necesito una pieza más de Ego Aleph. Y también debo suprimir a 3 Alephs diferentes. Ahora, intenté suprimir a los 3 que tengo, pero no pude. En especial por Nothing There. Y entramos en el día 44. Así que tomé la decisión y me fui al repositorio de memoria. Y me regresé al día 41. Adiós, chica mágica, nunca te olvidaré. Aunque eras bien molesta. Y entonces, recordé algo. Cuando estaba enfrentándome al ave del apocalipsis, me di cuenta que sus huevos salen como clasificación Aleph. Y me vino la incógnita, ¿acaso contarán como Alephs individuales en la misión de Gebura? Pues igual quería vencer al ave del apocalipsis, así que veamos. Es momento de la supresión del pájaro del apocalipsis. Mi estrategia es bastante sencilla, poner absolutamente a todos los empleados con ego de daño rojo en una esquina, los de daño blanco en otra esquina y los de daño morado o celeste en otra esquina. Cuando aparezcan los huevos, enviaré a los de daño rojo a cualquiera, menos al inmune a daño rojo, los de daño negro a cualquiera, menos al inmune a daño negro, y los de daño blanco y pálido a cualquiera que no sea el inmune al ave del juicio, que no sé si será inmune al blanco o al celeste. Pero por si acaso, ¿no? La parte más difícil de esto es no poder pausar la partida de ninguna forma. Y aparte, tener en cuenta el tren y cuidarme de que cualquier colapso de Qliphoth no escape alguna anomalía. Y también del Doctor de la Plaga. Pues solo queda un empleado para que se llene el reloj y no quiero saber qué es lo que pasa cuando eso sucede. Eventualmente logré destruir al huevo del ave grande. Y saldrá un mensaje mostrándonos sus ojos ensangrentados y diciendo: los ojos del ave grande fueron cegados. Con esto, el ave del apocalipsis perdió 1/3 de vida y perdió todas las habilidades del ave grande.
¿Qué hacían? Pues te hipnotizaban de vez en cuando a ciertos empleados y también causaban apagones. Decidí ignorar cualquier colapso de Clifford que no sea en una anomalía que pudiera escapar, pues si dejas que el contador de Clifford caiga a cero en una anomalía que no escapa, solo te penalizan con un poco de energía y de todos modos casi ni he generado energía en este día, así que da igual. Al fin cayó el huevo del ave del juicio, su cuello roto en pantalla y un mensaje diciendo: la cabeza que siempre miraba al cosmos fue bajada. Una habilidad muy molesta del ave del apocalipsis era que de vez en cuando sonaba su campana y causaba un buen daño a todos. Daño celeste encima, o sea, muy potente y difícil de resistir. Pero con esto se fue, y solo quedaría el huevo del ave castigadora. Y aquí me di cuenta de algo más, ¿cierto? Cuando se muere el ave del juicio, otra vez puedes poner pausa. Y con esto la dificultad se redujo drásticamente. Lastimosamente la linterna de carne escapó, y con esto también escapó Caperucita. Pero logré destruir el huevo del ave castigadora, y saldrá el mensaje diciendo: la boca de la pequeña ave, que podía devorar lo que sea, fue cerrada. Y con las 3 derrotadas, un último mensaje decía: el ave empezó a recorrer el bosque, pero no había nada. No había criaturas, no había sol y tampoco luna. No había una bestia. Todo lo que quedaba era el ave y el bosque oscuro. Y al fin lo conseguí. Ahora toca lidiar con las consecuencias, ¿no? Incluyendo Caperucita y la linterna de carne, que creo que se murió solita por el ave del apocalipsis porque estaba tranquilita en su celda. Lastimosamente, por descuido mío, Caperucita se me llevó un par de empleados con ella, pero al fin fue derrotada gracias al tanqueo de Yum Yum. Yum Yum se convertirá en el mejor tanque de toda mi compañía desde ahora. Pero bueno, y si te preguntas, ¿valió la pena? Sí. Cada huevo del ave del apocalipsis contó como una anomalía Left diferente, por lo que logré completar la misión de Gebura. Y algo que no sabías es que vencer al ave del apocalipsis también te otorga 2 piezas de ego muy especiales y únicas de clasificación Aleph. Y con esto también completaremos la misión de Vina. Ahora, este ego del ave del apocalipsis es drásticamente superior a los demás ego Aleph del juego. A esto me refería con que técnicamente hay una clasificación o subclasificación Aleph más, ¿ok? Un poquito más que Aleph. Pero aún hay otra pieza de ego de esta clasificación, de otra anomalía que también entra en esta clasificación. Y ya la verás más adelante. Como dato extra, otra vez, cuando derrotas al ave del apocalipsis, todos los empleados que estuvieron activamente en la batalla reciben un regalo de ego en forma de una ala en su espalda, una sola, no 2. Es muy bueno, en serio es muy bueno, es muy bueno. Es tan bueno este regalo de ego que posiblemente podrías considerarlo un equipo ego extra, porque aumenta todas las estadísticas, todas. Es muy bueno, bastante bueno. Pero con 4 muertes terminamos el día y todas nuestras misiones completadas, así que vamos al texto de haber completado estas misiones. Veremos a Mami Gebura junto a Ángela y una figura desconocida con un traje de conejo. Este conejo se quejará de que renovamos el contrato muy frecuentemente y se quejará del ambiente del lugar. Ángela le dirá: por favor espere, Capitana Conejo. Debemos explicarle lo que hacemos aquí al manager. El conejo le dirá: ¿oh? ¿Aún no sabe quién soy? Adelante, explícale. Y Ángela hará caso, diciéndote: como he mencionado, nuestra compañía tiene contratos con otras alas. Y es también mi trabajo renovar estos contratos. Todo lo que se necesita es que estés presente como nuestro manager. Ángela llamará al conejo mío y le pedirá remover su casco. Ella se quejará, pero lo hará. Y cuando lo haga, verás esto. Lo siento, no pude evitarlo. Dime que no soy el único, pero bueno. Volviendo a este universo, Mio dirá: pues bueno, solo debo resumir lo que está en el contrato, ¿cierto? Pero qué molesto es repetir esto una y otra vez. ¿Por qué no simplemente lo lees por ti mismo? ¿En serio tengo que decirlo todo de nuevo? Y Ángela dirá que es parte del procedimiento formal. Mio responderá, tan estricta como siempre: pues bien, permíteme explicar nuestros servicios.
La compañía R proveerá con nuestros servicios militares y de protección de todas las fuerzas externas a la compañía L. Cada rama de la corporación Lobotomía está incluida bajo el término compañía L, con ciertas excepciones. Bueno, digo excepciones, pero estoy dispuesta a dejarlas pasar, a menos que involucre a la cabeza o al ojo. La compañía L le dará energía que la compañía R necesita para mantener sus operaciones. Esta renovación incluye un prerequisito que involucra un mutuo y continuo acuerdo entre la compañía W y la compañía L. Y veamos, la compañía L proveerá con toda la munición especial necesaria para suprimir anomalías. Todos los miembros del equipo de Conejo tendrán sus memorias borradas luego de completar sus misiones. No habrá preguntas o quejas sobre la peculiaridad de las instalaciones o los propósitos de esta instalación. Y finalmente yo, capitana del equipo de los Conejos, desplegaré a mi equipo y tomaré el rol de comandante en las operaciones llevadas en la compañía. A lo mejor suena un poco pesado porque es un contrato, nadie le gusta escuchar un contrato, pero aquí hay un par de términos muy interesantes, específicamente la compañía W, que realmente no la vamos a ver hasta el siguiente juego, que es el Library of Ruina, y todo el tema de la cabeza y el ojo, ¿no? El tema con la compañía W no tiene nada que ver con este juego, solo se lo menciona aquí, pero es 10 de 10, 10 de 10, ¿sí? Pero bueno. Después de la charla del contrato con Mio, Ángela informará que no hay cambios en el acuerdo y que su periodo de renovación será nuevamente de 1 año. Mio se reirá levemente y dirá algo muy interesante. Sí, claro, es 1 año para ti, pero... ok, está bien. Y al fin Ángela mencionará a Gebura, preguntándole por qué tiene esta expresión. Gebura preguntará enojada. ¿Por qué sacan a los conejitos de sus jaulas y los traen aquí? Mio le dirá... No debes saber mucho si es que subestimas a los conejos. Ya fue establecido que los conejos son el equipo más apto para la carnicería de este lugar. Los rinocerontes aplastarían por completo el lugar y los renos, con excepción de las máquinas, causarían daño irreversible a tu querido manager. Y la señorita Ángela dejó extremadamente claro que no podemos causarle ningún daño al manager. En respuesta, Gebura le dirá... No estoy hablando de rinocerontes o renos, sino de que podemos manejar nuestros problemas solos. Y Mio se burlará de su cuerpo de metal. Esto hará que Gebura se enoje aún más, y Mio le dirá, te ves mucho más débil ahora. Si fueras como en aquellos tiempos sería una historia diferente, pero ¿qué puedes hacer en ese cuerpo de hojalata? Ahora mismo, los sweepers te destrozarían apenas toques las calles traseras. Los viejos tiempos cuando convertías a todo en una neblina roja se han perdido en el pasado. Luego seguirán hablando, Gebura quejándose y Ángela explicando que los conejos son necesarios en caso del peor escenario posible, dejando claro que los conejos no ayudarán en las supresiones comunes. Luego Gebura y Mio seguirán discutiendo de lo mismo, no voy a escribir todas las palabras traduciéndolo, pero resumido, Mio le reclamará a Gebura que ella ya no es lo que era, que solo está loca, ya que antes sabía cuál era su enemigo, y que está muy impactada al ver a su heroína de ensueño reducida en esto. Parece que Mio y Gebura han tenido alguna historia, pues repetirá, la heroína que conozco no tenía miedo de derramar sangre por proteger a los que amaba. Y aquí tendremos un recuerdo interesante. Será un empleado gritando que todas las anomalías han escapado. Kali, es el nombre en pantalla, preguntará si todos están muertos, con los empleados diciéndole a Kali que las anomalías no son algo que se puedan manejar y que ella también debería huir. Después, un recuerdo en el que Christopher le dice a Gebura, antes de hacer el experimento, que por favor se haga cargo de Isabel y de su pequeña Gilly mientras él no está. Y aquí entenderemos que el experimento realmente se trataba de ver si las anomalías pueden tener alguna diferencia en su actuar cuando son expuestas a personas con las que eran muy cercanas, pero los resultados son los esperados. Después de esto, Mio llamará a Gebura para que reaccione y luego se irá. Gebura dirá: yo nunca he sido el héroe, nunca lo he sido y nunca lo seré. Y tendremos nuestra última misión de Gebura. Y será completar una prueba de medianoche. No llegar, completar. Maldición. Te dije que eventualmente nos tocaría vencer una prueba de medianoche, pero aún así, es un desafío muy duro. Es muy duro, es lo más difícil del juego, probablemente. Pero ¿qué se puede hacer? Todo por Mami Gebura.
Y ahora, lo que menos me gusta. Traducir a Vina. Pues completamos su misión y tendremos un diálogo nuevo. ¿Qué es este? El mundo que tenías era luminoso. Tenía el sol, la luna y las estrellas. Un mundo de luz. Pero te robaron todo eso. Viviste con tu corazón roto. Nadie entendía tu dolor. La eterna pérdida te dominaba. Yo fui uno de los ladrones que te quitó incontables cosas. Cuando yo estaba arriba, te miraba abajo. Miraba cómo sufrías. No solo a ti. He visto a muchos otros sufrir. Todos sus intentos iguales a los de un insecto. Solo debía pisarlos y ya. Aún así, algunos apretaban los dientes e intentaban subir. Parecía que este sería otro divertido viaje. Me tomé una taza de té y me fui en pasos ligeros. Pero como puedes ver, un inesperado encuentro con la neblina roja se llevó lo mejor de mí. Y luego me causaste tanto dolor a mí como yo a ti. Estabas familiarizado con cómo romper el alma sin usar tortura. Y cuando todo estaba hecho, tomaste lo que quedaba de mi humanidad y me lanzaste a este hueco hasta que mi espíritu se pudriera. Quizás pensabas que me merecía algo peor que esto. Y así te volviste un ícono de la justicia que venció al mal, ¿cierto? Entonces te pregunto, ¿por qué este justiciero está aquí conmigo como otro prisionero? ¿Y qué pasó con aquel cobarde? Aquel que con miedo alejó su mirada de mi moribundo ser. ¿Por qué está aquí sufriendo el mismo castigo que yo? Verás, no hay una vista más satisfactoria para mí que esta. ¿Esto es todo en lo que el idealismo de ella se terminó convirtiendo? Arrastraste a tu heroína con tus propias manos. ¿En serio crees que tu labor acaba por derramar lágrimas en el funeral de los inocentes mientras no dejas que sus cuerpos descansen en paz? Irónicamente, encontraste esperanza en toda esta miseria, la materia prima de la cubeta y el camino del río de todo. De ella creaste la cubeta y la mandaste abajo, a los pozos de las personas. La cubeta sube con el agua de una sola persona, que solo puede ser sacada de esa persona. Cuando la cubeta que sostiene el desvanecido ideal de ella entra en contacto con el ego de otra persona, algo sucede. Es difícil explicarlo con palabras. Así que, ¿qué tal si te lo enseño? Las personas seleccionadas hace años esperan su turno. Yo las traigo de acuerdo a los registros. Te presento a uno. No tiene nombre. Te presento a uno. No tiene nombre. Los empleados le inyectarán collito pronto. ¿Qué río fluye en ti? Nadie debería ver esto. Por esto ellos ajustan los niveles de collito con sus ojos y oídos tapados. Nadie debe hacer contacto visual con los levantados. Pero yo no me puedo atrever a alejar la mirada. Este es el castigo que me obligaste a soportar. Una persona normal se volvería loca miles de veces viendo esto, pero gracias a ti, ni siquiera puedo ser bendecida con la locura. Ahora esperamos. ¿Acaso se alzará o se quedará como uno de los pilares que me acompañarán aquí por siempre? Ahora sabes qué hay en estos pilares. En momentos cuando el collito no está ajustado adecuadamente, cosas que no deberían existir vienen como fragmentos. Son como una reacción adversa que viene de hacer cosas indescriptibles a un ser humano. Y la cubeta también puede venir con impurezas del abismo humano, del pasado, presente o futuro. De cualquier momento pueden venir, que como están más allá de nuestro dominio no podemos gobernarlas. Flotan sin rumbo y resuenan con las anomalías hasta que llega el momento. Son lo que tú llamas las pruebas. Por suerte reaccionan a la disuasión de Clifford.
así que podemos ponerlas a dormir como a todas las anomalías. Pero no podemos hacer más. Sí, extraer anomalías es mi trabajo, pero crearlas es el trabajo de Carmen, a quien encerraste hace un largo tiempo. Ella es la madre de todas las anomalías que existen en la compañía y las que emergerán en el futuro. Dime, ¿cómo te sientes ahora? Es agonizante, imagino, pero no importa. Borrar tus memorias y huir es tu especialidad después de todo. Wow, tanto diálogo me dejó descansar un poco. La última misión de Vina es completar el día con todas las anomalías de la compañía, con su información desbloqueada. Te repito, completar el día con todas las anomalías actualmente en la compañía, con toda su información desbloqueada, ¿sí? Spoilers, esta será la última misión que vamos a completar. Me refiero en orden de tiempo, es la última. Porque como recordarás, la información del Doctor de la Plaga no es accesible. Y yo no quiero ver qué pasa cuando el reloj marque las 12. Pero bueno, la nueva anomalía es la tumba de cerezos. Es un árbol que cada buen trabajo baja su contador en un punto. Empieza en 5. Cuando llegue a 0 comenzará a llamar a varios empleados al azar, tanto personal administrativo como personal de verdad. Lo que tienes que hacer es darle clic varias veces a los empleados hipnotizados para que reaccionen. Si no lo haces y un empleado entra en su celda en este estado, lo matará instantáneamente. Es bastante molesto en estos momentos, pero siendo sinceros es sencillo de manejar. Solamente es otra raya más que viene a arruinarte un poco la partida, ¿no? Bueno, la misión de Gebura es completar una prueba de medianoche, y eso es lo que quiero hacer hoy. La que enfrentaré será la primera que me salga, porque te recuerdo, lo jugué a ciegas, no sé cuál es la fuerte, cuál es la débil, simplemente me lancé. En este caso la que me tocó fue la prueba de medianoche Amber. Ahora, por precaución, primero pongo a todos los empleados en ascensores, pues si ya tenemos el antecedente del mediodía violeta, que causa muerte instantánea en todos los que están en la oficina, sería una pérdida de tiempo y solo llegar hasta aquí toma media hora. La prueba se llama la eterna comida y consiste en estas mandíbulas que aparecen de la nada. Hacen un montón de daño y se transportan a otro lado mientras invocan un montón de pruebas del anochecer de Amber, haciendo que tanto los pasillos como las salas centrales sean un peligro total. Qué bueno que los puse en elevadores. Me tomó una media hora solamente de ir atrás hacia adelante hasta que aparezcan donde quería, golpeándolas un poquito y regresando, siempre pendiente del tren, claro. Al final derroté a los grandes con mucho esfuerzo y tocaba la armada de las pruebas del anochecer. Y esto me tomó unos 20 minutos más y 2 muertes más porque soy un idiota, pero bueno, en total lo completé con 5 muertes. Pero al fin la misión de Gebura está completa. Esta es posiblemente la prueba de medianoche más sencilla. La violeta es la más difícil. Posiblemente la verde sea un poco más sencilla, depende cómo la veas. Yo creo que no, a mí me gusta más esta. Bueno, cuando explique todas las pruebas de medianoche vas a entender por qué. Lo explicaré un poquito más adelante, porque son una locura. Confieso que en este punto yo ni siquiera he terminado todas las pruebas de medianoche en el juego. O sea, mira todo el tiempo que me tomó esta. Imagínate qué horrible sería volver a... Bueno, en la siguiente parte vas a entender por qué nunca lo hice, ¿no? Ya no es necesario de todos modos. Completé la misión, listo. Y completamos la última misión de Gebura. Entonces tendremos un diálogo con Chesed. Sí. Completar esta última misión con Gebura desbloquea un diálogo con Chesed adicional. Nos dirá cómo está callado todo, diciendo con esta hermosa voz: disfruta este silencio. Las anomalías están en estupor por el aumento de la disuasión de Clifford por las horas. Mientras tanto, los empleados están preparándose para ver qué les traerá el destino de hoy. Es tan difícil pensar que un lugar tan callado como este pronto estará englobado en un pandemonio. Qué bueno sería mantener esta tranquilidad. Un empleado llegará a agradecer a Chesed por poder ser parte de su equipo. Que solo estar en la compañía es increíblemente afortunado, pero estar en este equipo es como si fuese un milagro, ya que no hay nadie al que le importen más los empleados que a él. Y seguirá. Chesed, escuchando esto, te dirá: por mucho tiempo me confortaba diciendo que no lo hacía tan mal para ser un Sephiroth. Nunca arriesgaba a mis empleados como cierta pelirroja y era flexible regañando a un empleado que necesitaba ser regañado y todo eso. Y ahora que lo veo de nuevo, ¿cuál es el punto? Por supuesto que quería enviarlos en paz a su muerte después de todo, y mientras tanto yo aguantaba la mayor mentira de todas.
jugando el papel de buen líder sabiendo que todo es falso, y Ángela sabía que lo haría. Sabía que no iba a contar la verdad a los empleados, pero bueno, solo quería evitar hacerla enojar. Tenía mucho miedo. Pero Ángela mató toda duda que tenía matando indirectamente a mis empleados, y decidí taparme los ojos y orejas y ayudar a Ángela con sus funciones sin hacer preguntas. Y entonces, una alarma sonará. Llegará Gebura a decirte que hay una emergencia. Las anomalías se salieron de control. Necesitamos retomar control ahora mismo y necesitamos incrementar el nivel de disuasión de Clifford ahora mismo. Ángela llamará a los conejos si es que no pueden suprimir el resto de anomalías, pero Chesed le dirá: Pero Gebura, nadie puede tocar el medidor de disuasión de Clifford sin aprobación de Ángela. Y en respuesta, Gebura lo llamará cobarde en 10 lenguajes diferentes y se irá. Ángela le dirá a Chesed que disminuya la disuasión de Clifford. Por si no te queda claro, la disuasión de Clifford es lo que mantiene medio dormidas a las anomalías. Necesitamos aumentarla para que se contengan, y Ángela viene y pide que lo disminuyamos. Si entiendes qué va a provocar esto, me imagino. Ahora, Chesed le dirá a Ángela que Gebura está ahora mismo luchando, pero Ángela solo dirá que sí, que así es. Y le dirá por última vez que baje el nivel. Veremos un recuerdo. Chesed en el pasado, o mejor dicho, Daniel, dándole ánimos a su equipo. Una voz desconocida le dirá que abra la puerta. Una voz femenina aparentemente. Veremos solo su silueta, pero imagino que la puedes reconocer. Esta figura rompe la puerta y entra como si nada, frente al asustado Daniel. Dice que viene desde la cabeza buscándolos, a ellos en específico. Pero igual le preguntará el nombre, dirá que Daniel, y la figura le responderá: Daniel, ese nombre lleva más consigo del que le das mérito. Asumo que eres el que está a cargo del lugar. Abre esa sección donde esos monstruos tuyos están encerrados. Sí, como pudiste ver, abrir una puerta cerrada no es nada comparado a mi poder. Estoy siendo educada nada más. Es lo justo, pues tú eres el que está a cargo aquí. Te pido que no te resistas, solo sigue mis órdenes. Y si lo haces, al menos unos cuantos de estos individuos podrán escapar con sus vidas. En el presente, Chesed te dirá: Es fácil apuntar al traidor, pero nadie sabe qué se siente hasta que está en los zapatos de esa persona. En aquel entonces sentí un terror que jamás había sentido. Me enfrenté a muchas anomalías de frente y aún así sentí mi cuerpo paralizarse y mi sangre moverse así. Así que esta es la cabeza. Suficiente con tus órdenes, jefe. No trates de justificar mi cobardía. Me da vergüenza consolarme. Estoy cansado de todo esto. Este cuerpo es un castigo recordando mi pasado. Ni siquiera puedo sangrar aquí. No quiero hacer el trabajo sucio de Ángela ni ser una marioneta que llenan de elogios. No quiero ser tu aliado que no puede hacer nada. Todo esto es solo una vergüenza para mí. Manager, esta será mi rebelión contra ti y contra Ángela. Y otra vez iremos al pasado, donde veremos a Daniel decirte: Soy el único que sobrevivió, diciendo que no podía hacer más, diciendo que quería salvar a algunos de mis colegas. Todas eran excusas sin valor. Creo que pronto moriré también. La cabeza va camino a verte. Lo veré de nuevo en el infierno, señor A. A pensará: ¿cómo puede el miedo dominar la mente humana? ¿Cuántas personas podrían apegarse a sus morales y creencias frente a una verdadera pesadilla? La respuesta a esas preguntas eran las razones por las que nadie podía culpar a Daniel. La verdad es que todo se derrumbó desde el momento que la cabeza nos encontró. Nuestras opciones repetidas ahora son colgar el comunicador. Al hacerlo, A pensará: nuestra última plática se acabó con un gran silencio. Daniel era inteligente y tenía una buena posición social. Además, mostraba más destreza que ningún otro empleado. Tenía una excelente reputación y un abundante carisma. Hubiese sido fácil para él entrar a cualquiera de las alas, pero nos escogió a nosotros, no a ninguna otra ala. Y a pesar de lo increíble que era, no hay duda que murió en desesperación y arrepentimiento, maldiciendo su decisión, mientras veía los cadáveres de sus colegas frente a él, ni siquiera teniendo el consuelo de saber que no fue su culpa, sin encontrar paz en su descanso final. Y
tendremos la manifestación de Clifa, dándonos acceso a la supresión del núcleo de Chesed. Ok, como en esta situación también está implicada Gebura, vamos a su lado. Aquí, Gebura dirá: a lo mejor ya se dieron cuenta, pero nunca hemos tenido una situación así antes. Esas bestias deberían estar durmiendo, pero todas despertaron de golpe. No hay necesidad de pensar en el porqué, solo debemos enfocarnos en solucionar el problema. Pero, antes de ir a la batalla, déjenme decirles algo. No necesito cobardes en mi departamento. Deben armarse con ira pura. Y si están en contra, sugiero que se cambien de departamento. No voy a llorar por sus muertes tampoco. Por eso, aquí solo están los mejores de los mejores. Reunión terminada. Hablaremos luego de solucionar la situación. Después de esto tendremos una transmisión de Tiferet que le dice a Gebura que ha recibido demasiado daño, sugiriéndole suspender la supresión por ahora, pero Gebura se negará. Y aparecerá Vina, diciendo: 31 ego dañado, 17 empleados muertos y contando. Y tu cuerpo necesita 5 o 6 partes reemplazadas. Es molesto tener que cuidar una máquina que actúa como una niña haciendo berrinches. Pero como los Sephiroth del piso medio no pudieron ponerte una correa, me han llamado. Gebura mirará con odio a Vina y ella le dirá que había un momento en el que la admiraba por sus ojos llenos de fuego, pero que ahora esos ojos están apagados con locura. Es una lástima que ambos estemos encerrados en este calabozo, pero al menos yo no me arrodillé. Imagino que ya no nos enfrentaremos como antes, pero te diré esto para que tu patético ser lo escuche. Mira firmemente al objeto de tu enojo. Espero que no creas que esto me da satisfacción. Ver a mi alguna vez respetado rival viéndose como un patético perro. Yo tengo decencia, ¿sabías? Gebura pensará: cortando, desgarrando y masacrando. A veces recuerdo los rostros de aquellos que me mostraron bondad. Si pudiera tener un poco de venganza contra esos monstruos que le robaron sus sonrisas, sus futuros, mi espada y mi lanza nunca pararían de atacar. Veo personas muriendo en mi borrosa visión, despedazadas por monstruos. Esas caras moribundas cambian de vez en cuando. A veces son extraños, a veces son personas que extraño tanto. A veces veo a Christopher o a la señora Isabel, viendo mi paralizada pierna y mi cercenado brazo. Grito e insulto mi débil cuerpo en un ataque de ira, y luego me desmayo. Y veremos un recuerdo con Ángela, rechazando una propuesta de Gebura. No tiene cicatrices, por lo que asumimos que es bastante en el pasado. Y Gebura dirá que no hay nada en las reglas que le impidan a un Sephiroth usar ego, y Ángela lo permitirá. Al hacerlo, Gebura pensará: una empuñadura familiar, el peso correcto y una forma practicada. Esta sensación es tan clara que me pone en el camino correcto. Pierdo la noción del tiempo cuando empuño mis armas. Fue un poco divertido ver la expresión de Tiferet y Chesed cuando regresé del combate cubierta de sangre. No importa lo mucho que corte o apuñale a esos monstruos, ellos siempre regresan. Algunos lloran y otros gritan. Yo también fracturo algunos componentes, pero estos son reemplazados rápidamente. Qué perfecto pequeño infierno solo para mí. Y tendremos nuevamente un recuerdo con la silueta aquella que estaba atacando. Esta silueta dirá: te falta un brazo, toma, aquí está. Considéralo un gesto de respeto por una guerrera. No sé si aliviará tu dolor, pero esto pasa bastante seguido. No es menos común que una semilla aplastada de la nada. Sin embargo, debo admitir que eres un brote bastante duro. Incluso conseguiste detener un poco mis planes. Nunca esperaba que mataras a 2 garras, pararas a todos los monstruos y al final vinieras a enfrentarme y darme una buena batalla. Por cierto, sobre esos monstruos, no puedo negar que son asombrosos. Incluso luego de masacrar a tus amigos nunca se cansaron. Tú no eres tan diferente a ellos ahora que lo pienso. Pero bueno, si aún puedes empuñar tu arma y pararte frente a mí, ven, acércate, atácame. Y en el presente, Gebura pensará:
No me romperé. Si no puedo eliminar a estos monstruos, destruiré la compañía entera por mi cuenta. Y al fin mi ira podrá descansar para siempre. Ok, muchos diálogos externos. Tendremos un recuerdo de A, con una imagen de Gebura frente a Vina. En la imagen veremos a Vina con el brazo cortado de Gebura. A pensará, dentro de los varios fixers de las calles traseras, ella era una de las pocas que podía mantenerse y enfrentarse cara a cara con la cabeza y las garras. Era llamada la Neblina Roja. Se ganó el nombre protegiéndonos de todas las amenazas. La traición de Michelle trajo el ojo a nuestra guarida, y con esto llegó la cabeza, que lanzó sin piedad a sus garras. En lugar de lidiar con la Neblina Roja de frente, la cabeza liberó las inestables anomalías para masacrarnos. Anomalías fuera de control desgarrando a nuestros camaradas en agonía, y mientras tanto, la garra olfateaba a su presa. La situación estaba mucho más allá de lo que ella podía manejar, y aún así lo dio todo para protegernos. Perdió un ojo, perdió un brazo y estaba llena de heridas tan profundas de las que no habría posibilidad de recuperarse. Y aún así no se rindió. Y eventualmente sus esfuerzos me salvaron a mí y a B de la muerte. Y tus opciones repetidas ahora son recoger su cadáver. El cadáver demostraba la horrenda situación a la que fue sometida. Después de un largo tiempo, sus ojos se abrieron de nuevo. Pero su ira, que perdió su enfoque, la arrastraba. Y tuvimos que reiniciarla muchas veces. Dicho esto, tendrás la manifestación de Clifa y podremos hacer la supresión del núcleo de Gebura, mejor conocida como la mejor supresión del núcleo del juego. Y entonces tenemos dos, pero la supresión de Gebura te dice textualmente: la Neblina Roja regresa. Y suena tan cool que es la primera que haré. Esta es la supresión de Gebura. Y ahora te voy a explicar un poco cómo funciona la supresión de Gebura. Y dejemos claro en qué consiste. Gebura es la Sephiroth del departamento de disciplina. Y cuando no hay disciplina, ¿qué crees que pasa? Y sí, estás en lo correcto. Gebura viene a disciplinarte a ti. Pues esta es oficialmente la primer pelea contra un jefe en el juego. Y yo amo las peleas contra jefes en el juego. Y amo a Gebura. Y esta, en mi opinión, es la pelea más difícil del juego.
Déjame explicarte. Para completar la supresión necesitas suprimir a Gebura, que tiene 12.000 puntos de vida y es considerada una entidad Aleph. Ahora, el ego que la verás empuñando, porque sí, está empuñando ego, y no uno, sino dos, son Zane y Teth. El daño es considerado Aleph, a pesar de tener estos dos egos. Pero a lo mejor reconocerás los egos. El primero que tiene es el de la anomalía de Jesucristo, que se llama penitencia. Y el otro ego es de la anomalía de las arañitas esas inofensivas, que se llama ojos rojos. Y simbolizan que te aplastará como un insecto y que ni le reces al de arriba porque es ella, no, mentira. Bueno, cuando este ego es usado por algún empleado, notarás que hace entre 5 a 9 puntos de daño. Pues cuando está en manos de Gebura, cada ataque hace 25 puntos de daño. Daño blanco si es penitencia y rojo si es de ojos rojos. De vez en cuando atacará con los dos a la vez. Dejándote claro primero que un empleado al máximo de estadísticas al momento tiene 120 puntos de vida y 120 puntos de sanidad mental. Lo que significa que 5 de estos ataques y chao chao. Claro, con la armadura apropiada puedes reducir el daño en un gran porcentaje, pero este daño se acumula. Gebura no tiene ninguna resistencia impresionante, solo reduce el daño recibido en un 10%, pero su ego es categoría Aleph, así que tienes que usar ego de buena categoría. Bueno, especialmente el arma que nos dio el ave del apocalipsis, que la tiene ahorita Gabriela, le hace 150 puntos de daño sin problema. El problema es que cuando Gebura reciba 1000 puntos de daño, comenzamos son 12.000, cuando reciba 1000, que es un tercio de su barra de vida actual, activará otro ego. El ego de una anomalía que ni siquiera tengo en mi compañía, se llama el Rey de la Avaricia, y es un ego Aleph. Es de una anomalía wow, pero el ego es Aleph. ¿Qué hace? Comenzará a generar un montón de portales en toda la compañía, y enseguida correrá como autista cruzando estos portales, atravesando pasillos, salas centrales y todo lo que atraviese, causando 100 puntos de daño rojo a todo lo que toque a su paso. 100 puntos. De acuerdo a la fórmula que usa el juego, cualquier empleado con ego de G para abajo recibirá suficiente daño para morir solo con esto. Pero en donde acabe de correr, hará un ataque que causa 300 puntos de daño rojo, para luego seguir luchando ahí. Y ese ataque es algo que, la primera vez, masacró a mis empleados. Notarás que en ningún momento pasa por elevadores, lo que una vez más convierte a los elevadores en la zona segura del juego. Y aquí es donde pondré a todo el personal que no va a combatir. Y ahora es sencillo, hacerle daño a Gebura, Gebura corre, para de correr y seguir haciéndole daño. Así hasta que su vida se reduce a 0 y cuando esto sucede, al fin, cambia la música de supresión de núcleo. Aquí es la verdadera música de Gebura e inicia su segunda fase. Déjame te explico qué hace. Primero, Gebura saca 2 egos nuevos. El primero se llama Da Capo y es de una anomalía Aleph llamada la Orquesta Silenciosa, que veremos mucho luego. Y el otro, la Espada de Mimetismo. Es un ego que se extrae a partir de Nothing There, o nada ahí. Sí, esa anomalía que mató a Christopher, esa anomalía que tiene relación en el lore de Gebura, esa anomalía que es muy peligrosa, y ese ego, en las manos de un empleado, causa de 10 a 14 puntos de daño rojo. En las manos de Gebura de 70 a 90 por ataque. Y Da Capo hace 3 ataques rápidos para un total de 100 puntos de daño blanco. Si ves cómo saltamos en daño en la segunda fase, de vez en cuando usará un ego de forma muy similar a la lanza de Evangelion, que atravesará toda la compañía en línea recta por 100 de daño negro o morado, como le quieras decir. De igual manera, pasamos de Zane a Aleph en una sola fase. Además, ahora cuando pierda un tercio de su vida, o sea, 1000 puntos de daños, se volverá a mover pero ya no con portales. Lanzará a Da Capo a otra habitación, haciendo 150 puntos de daño a quien toque, y luego atravesará paredes y todo en línea recta, haciendo 100 puntos de daño rojo. Y apenas llegue causará 500 puntos de daño rojo. ¿Te das cuenta cómo los números están yendo hasta el techo? Te recuerdo, 120 es lo que tiene un empleado a máximo nivel, y esta man viene a ser 500. En esta fase tiene el 60% de resistencia al daño rojo y blanco, pero tiene un 20% de vulnerabilidad al daño morado. El enfoque es el mismo, le haces daño, ahora con mucho más cuidado, tanqueando con empleados con tu mejor equipo Aleph, y enseguida cuando se mueva te alejas y la vuelves a atacar.
y así reducimos su vida a 0. De nuevo. Pero no ha acabado. De hecho, esto es solo la mitad, pues la tercera fase inicial. Al comenzar esta tercera fase, Gebura lanzará sus 2 egos en ambas direcciones, haciendo daño en línea recta todo a su paso. ¿Y cuánto daño? 300 puntos. Puede ser rojo o blanco, depende de cuál sea el arma que lanzó. Solamente mira cómo dejó a Gabriela con uno de los más fuertes equipos Aleph en el juego. Y aquí sacará 2 egos más. El primero es un martillo llamado Sonrisa, un ego Aleph de una anomalía Aleph llamada Montaña de Cadáveres Sonrientes, que pronto veremos aquí. Y el segundo es la espada llamada Justicia, que viene del ave del juicio. Ojo, no es el ave del apocalipsis, ese tengo yo, es el ave del juicio, que te dije que daba un ego Aleph. En esta fase el ataque con Justicia hace 60 puntos de daño celeste a distancia. Te recuerdo que el daño celeste es el daño que la gran mayoría de armaduras no es que tienen resistencia, le tienen debilidad de más del 200%. Por lo que esto es una muerte casi segura a quien toque, pero el ataque más peligroso es con el martillo Sonrisa. Este martillo golpea una vez, haciendo 100 puntos de daño negro en área, lenteando tremendamente y enseguida golpeará 10 veces en un segundo, haciendo 10 puntos de daño por cada uno de los golpes, para un total de 200 puntos de daño negro. Si un empleado es golpeado por esto, es casi seguro que morirá o caerá en pánico, cosa que averigüé con Everett de primera mano. Aparte, aún puede lanzar la lanza de Evangelion. Y sí, cuando pierda 30% de su vida, que, mira que lo repito de nuevo, son 1000 puntos de vida, usará el ataque de los portales de nuevo. Y ahora sus resistencias serán del 80% contra el daño negro y celeste, pero no tendrá resistencia al daño rojo y al daño blanco. Te voy a ser sincero, me tomó varias horas de intentar. Yo sé lo que tenía que hacer, mandaba a un empleado a tanquear tremendamente el daño, lo llenaba de escudos y curaciones, mientras los otros atacaban por la espalda, pero en serio es muy difícil conseguirlo. Al menos conseguirlo sin que mueran empleados. Y encima tienen ego Aleph, así que sus muertes duelen mucho. Y aquí tuvo una brillante idea. ¿Qué tal si usaba un empleado con mucho rango? El plan es así, el empleado le dispara desde lejos, cuando Gebura se le acerque, porque solo camina, hacer que Gebura camine lentamente, y cuando esté cerca o en rango de hacer daño, que el empleado salga de la habitación, porque Gebura no atraviesa habitaciones. Y eso era el plan, ¿no? Tener un empleado en cada extremo, hacerle daño y tenerla de izquierda a derecha hasta matarla. Muy cobarde, puedes decirlo, pero es lo que tenía en mente, ¿sí? La anomalía que queda perfecta para este momento y hasta hace daño blanco es la anomalía de la estrella azul, esa que te dije que es como un agujero negro lleno de piernas, ya. Esta anomalía te da un ego que hace daño blanco a distancia y tiene muchísima distancia. La protagonista será Tatiana, casi digo Tania. Su ego de armadura ni siquiera es Aleph, solamente es wow, pero como tenía tanto rango y no pensaba que recibiría daño, la mandé. Y mira lo que sucedió. Sí, Gebura se bugueó. Verás, querido espectador, hay algo que no te he contado sobre este juego. Lobotomy Corporation es un enredo bugueado completo, y bugs como estos no son tan extraños. Pero sí, cuando Gebura está en su tercera fase y la atacas con mucho rango, spameará sus ataques aunque no te alcancen. Lo único que podría lastimarse es la lanza de Evangelion, que hace mucho daño negro, pero no tanto y se puede curar. Cualquier arma con mucho rango sirve. Por ejemplo, aquí también estoy usando la varita de la chica mágica. Es lento, es aburrido, pero es la mejor forma. Y así derroté a Gebura. O eso es lo que me gustaría decir, pero recuerda, 12.000 puntos de vida, son 3.000 por cada fase. Terminamos la tercera fase, por lo que así es. Tenemos una cuarta fase. Ya se cree gran guignol esta mujer. Primero, déjame explicarte qué es este monstruo llamado Gebura fase 4. Lo primero que verás que haga es que cogerá el ego del martillo llamado Sonrisa y lo destruirá aplastándolo contra el piso. Y el ego de Justitia, aquel que viene del ave del juicio, pues cambiará. Ahora tendrá el ego llamado Twilight. Sí, el ego súper especial que viene del ave del apocalipsis. Y ahora lo tendrá ella en sus manos.
En esta fase tiene 2 ataques. El primero es a través de portales, haciendo un total de ahora 160 puntos de daño al que atraviese y 1000 puntos de daños en su destino final. Y segundo, el ataque donde marcará a un empleado al azar, correrá por toda la compañía en su búsqueda y apenas llegue, le hará un combo de ataques causando 1000 puntos de daño puro a todos los empleados de esa habitación. Es un monstruo, una bestia, un ente indomable. En el lado positivo, sus defensas están reducidas en un 50%, y luego de cada maratón que se lance, deberá descansar por unos segundos. Esto te lo cuento porque ya tengo el contexto desde el futuro, pero déjame confesarte de nuevo estas dos cosas. Primero, que este juego me lo experimenté a ciegas, así que yo no sabía nada de esto, por eso me tomó más de 3 horas llegar a este punto. Y segundo, como te dije, más de 3 horas, solamente llegar aquí. Estaba cansado, y cuando vi el arma del ave del apocalipsis ya me resigné a que estaría 3 horas más aquí. Por lo que busqué donde salía el último portal de Gebura, y en resignación mandé a todo el personal en línea recta a que peleen hasta el final. Y por un gran milagro, gran milagro, primero, el último portal cayó bastante cerca. Segundo, todos los empleados llegaron justo a tiempo y rompieron la piñata. Y completamos la supresión de Gebura, sin una sola muerte, por supuesto. Más adelante entenderé, a las malas, realmente lo afortunado que fui. Pues sí, es que Gebura, si hubiese caído en cualquier otra habitación, ya hubiese perdido. Pero la falta de contexto la pagaré muy caro en el futuro. Ya lo verás. Una vez más, es hora de los diálogos extra, que de por sí en una supresión común verías al nivel de colapso Clifford, y en una supresión común te los perderías. Ahora imaginen una tan activa. Pero tranquilo que aquí los tengo para ti. Ahora, como dije, es interesante mencionar que Gebura cambia sus diálogos en base a su fase de batalla, no al contador de Clifford, pues tú no usas esa mecánica de todos modos en esta supresión. Pero bueno, las frases dicen así. En todas sus fases, Gebura repetirá: destruiré un lugar miserable como este con mis propias manos. ¿Qué es lo que me queda a mí? Aquella que no los pudo proteger. ¿De verdad crees que unos cobardes como tú pueden detenerme? Déjame enseñarte a manejar EGO. A partir de la fase 1, he vuelto. La niebla roja ha salido de un mar de dolor. Ya no soy débil como antes. Puedo reemplazar cualquier parte del cuerpo, incluso si me la cortan. Y puedo ser reparado, incluso si estoy roto. En la fase 2, hay cosas que simplemente no se pueden olvidar, sin importar cuánto tiempo haya pasado. El odio es un veneno que me destripa, y sin embargo, me hace abrir los ojos una vez más. En la fase 3, hay cosas que simplemente no se calman, sin importar cuánto tiempo permanezcan en el frío. Esos monstruos siempre matan gente. Este pecado no tiene fin. He descendido para hacerles pagar. Y en la cuarta y última fase, el camino correcto está demasiado lejos y tengo que ir demasiado lejos. Mi corazón late de ira y debo seguir adelante. Y cuando es derrotada, tendrá 2 diálogos diferentes, que pueden ser: me estoy rompiendo. No soltaré mi espada, aunque me convierta en polvo. Incluso después de todo esto, no puedo hacer nada con este poder. ¡Wow! ¡Qué pesado! Pero se consiguió. Y ahora logramos obtener el último diálogo de Mami Gebura. Veremos una imagen del pasado. Frente a nosotros Gebura, bueno, Kali, su nombre real, nos preguntará por qué esa cara. Parece que hubiésemos visto un ladrón. Y una voz desconocida le dirá que esperaba que viniera, pero le sorprende que sea tan pronto. Sabes, no he tenido contacto con personas de las calles traseras. Quizá he vivido una vida mucho más afluente y eso es algo que siempre me ha penado. Entiendo lo difícil que debió haber sido decidirte a venir aquí, pero tarde o temprano enfrentaremos dificultades inesperadas. Demasiados problemas para resolverlos todos de manera pacífica. Pero la verdadera razón por la que hablé contigo, en lugar de otros fixers, es algo trivial.
En realidad, creía que podría regatearte por precios más bajos. Con esto Callie se enojará y tratará de marcharse, pero la voz se la detendrá. Por favor, espera. Vi cómo pagaste los costos del funeral de una ancianita que ni siquiera conocías. En serio admiraba tu amabilidad y esperaba poder verla yo misma. Los cadáveres pueden infectar todo un callejón si no son enterrados apropiadamente. Además, solo quería pagarle por invitarme a un par de comidas que me dio, ¿está claro? Nunca he estado ni cerca de ser una persona amable o buena. ¿Por qué sigues sonriendo? Solo me alegra poder discernir siempre a lo mejor de lo mejor. En este momento A interrumpirá con sus pensamientos. Carmen podía respaldar lo que decía. En serio tenía un buen ojo para las personas. La historia de cómo se ganó su reputación podría llenar un libro. El único problema era que Carmen estaba tan preocupada en cuidar a los demás que jamás se cuidó a sí misma. Estábamos en un momento tan bueno en aquel entonces que se siente cruel recordarlo ahora. Volábamos a un mundo sin límites. Por cierto, ¿quién es el tipo mirándome? Oh, él es A. Siempre ha tenido una mirada seria. Por favor, protege a las personas de aquí. Sé que puedo confiar en ti para eso. Y después de esto volveremos al presente. Gebura frente a nosotros. Del pasado al presente. Las anomalías siempre han matado personas a pesar de mi reputación. Hay muchas cosas que no pude salvar. Mi vida estaba muy lejos de una vida de justicia. Tú probablemente no lo sabes, pero las calles traseras no son un sitio donde se necesite la justicia o la moral. Si nunca has estado ahí, no lo entenderías. Las historias de las miserables y agonizantes vidas que tienen ahí. Todo lo que aprendí ahí es cómo sobrevivir en esta miserable existencia. Pero Carmen me dijo que no se daría por vencido por nadie, incluso por personas como nosotros. Y también me dijo que los débiles con espíritus llenos de voluntad algún día serían tan fuertes para cortar la cabeza. Era algo tan absurdo y ridículo. No soy tan inteligente para todos esos cálculos complicados. Ni siquiera puedo escribir un reporte coherente. Solo soy buena para empuñar mi espada contra aquellos que se nos opongan. Toda mi vida solo usé mis habilidades para sobrevivir. Pero ese día nunca me sentí tan orgullosa de poder proteger a otros. Pero al final no pude proteger a nadie. Ese enojo me hizo perder la cabeza. En respuesta a esto le dirás que ella salvó a B y a ti con sus acciones. Y ella te responderá: Cierto, tú y esa otra persona sobrevivieron, gracias a mí. Pensé que había perdido la voluntad de Carmen, pero al final de todo, tuve que haber cargado con esa voluntad hasta aquí, ¿cierto? Siento que puedo tomarme un pequeño respiro ahora. Cuando despertamos por primera vez en este metal, podíamos sentir el momento exacto cuando dimos el último respiro. Y estúpidamente, yo desperté solo con enojo contra las anomalías. La extrañas, ¿cierto? Yo también, pero no creo que ella vuelva. Nunca volveremos a ver su sonrisa desvergonzada o la luz que irradiaba. Pero su voluntad y promesa siempre se mantendrán aquí. Será un lugar donde ella puede vivir aún después de la muerte. Veremos la forma real de Gebura. Si lo recuerdas, por favor, dímelo. Dime del regalo que ella dejó para nosotros. Y entonces el mensaje, el coraje para proteger y el 60% de la germinación de la semilla de la luz tendrá nuestra pantalla. Por cierto, nuestra recompensa por suprimir el núcleo de Gebura es poder extraer una pieza de ego más de cada anomalía. La otra mejor recompensa del juego, porque esto efectivamente duplica nuestra armería de ego Aleph. Es simplemente increíble. Lastimosamente ya no veremos el sprite de Mami Gebura, solo el de Robo Gebura, lo cual es una pérdida tan grande que no sé si valga la pena todo el ego de la franquicia. Pero qué buena supresión, maldita sea. Solo esto le ha dado un punto extra a todo el juego. Increíble. Pero es hora de regresar a la realidad. Debemos suprimir una vez el núcleo de Chesed. Y no es una batalla épica, es una supresión normal.
La condición es solo llegar a colapso de Clifford 8 y recolectar la energía diaria. La mecánica de esta supresión es que en el departamento de Chesed verás los 4 colores simbolizando las 4 virtudes y por ende también los 4 tipos de daño. Se encenderá uno de los colores y el color indicado indicará que es el daño indicado. El color que se ilumine te dice que ese daño se multiplica por 5, ¿ya? Esto en representación a que Chesed ahora mismo tiene el control del departamento de bienestar y su mayor función es con el tema de la disuasión de Clifford, que como te dije, literalmente calma las anomalías. Este daño multiplicado por 5 es entonces el daño normal de las anomalías, cuando no están aturdidas por la disuasión de Clifford. La canción de Chesed es bastante buena, por cierto. Y una vez que llegas al colapso de Clifford nivel 3, se iluminan 2 colores. Cuando llegas al nivel 6, serán 3. Realmente no es difícil con una compañía diversa en anomalías. Lo que en serio complica el asunto son las pruebas. Pues una prueba que hace un daño específico y ese daño está aumentado es un dolor de cabeza tremendo, porque al menos las anomalías los puedes medio ignorar. Porque aparte, una anomalía Aleph que justo tenga un colapso Clifford y encima tenga su daño multiplicado es simplemente muerte asegurada. No me gusta esta supresión, pues esta sí se siente como pura suerte y paciencia. Realmente no es nada complejo, es solamente tener, como te dije, paciencia y suerte. La calidad de esta supresión y la de Gebura es tan diferente como la noche y el día, pero esto también refleja un poco sus personalidades, me refiero a los Sephiroth, ¿no? Así que lo acepto. Con la supresión completada, sin muertes por supuesto, avanzamos. O bueno, me gustaría decir sin muertes, pero apenas terminó la supresión y te pone la pantalla de que acabó, se activó la prueba del anochecer de Violeta. Y yo asumo que aparecieron justo encima de algunos empleados porque los mataron enseguida en esta pantalla y me parece muy injusto, pero X, ya está completo. Te mostraré los diálogos extra de la supresión de Chesed y después de eso iremos al último diálogo de su historia. Vaya, qué mal humor tengo hoy. Deja que mis empleados descansen en paz, ¿quieres? Siente este dolor inmenso. Está lloviendo. Esta lluvia. Las lágrimas de todos los empleados. El diluvio no parará. Me pregunto, ¿aún me queda conciencia? Te envidio, manager. Puedes olvidar fácilmente tus momentos más avergonzados. Cada vez que Ángel aparezca, cometeré pecados según sus órdenes, y no veo aquí una hoja de parra que cubra mi vergüenza. Es demasiado tarde para arrepentirme. Mis amigos se habían ido, y yo esperaba solo a que el amanecer emergiera de la oscuridad. No quería volver a abrir los ojos, solo anhelaba caer en el abismo infernal del infierno, cargando con mis pecados. ¿Mi mundo finalmente se está desmoronando? Entonces, vamos al diálogo. Chesed, o bueno, Daniel, estará de frente conversando sorprendido de que aquí la gente no toma café en las mañanas. Luego dirá entre bromas: Entiendo. Probablemente se preguntarán cómo un hombre tan talentoso como yo aplicó unirse a una compañía tan sospechosa. No tiene sentido, pues todos tenemos nuestros motivos. Tú debes ser A. He escuchado de ti por Carmen. Y hablando de Carmen, fue su discurso el que me motivó a venir. ¿Dónde está ella? Llegará Carmen con una actitud que claramente no le sorprende verlo, diciéndole la frase: No importa lo genial que seas, siempre estarás en la palma de mi mano. Recuerda esta frase. Y entre risas, Daniel dirá que solo tiene una petición antes de unirse oficialmente. Quiere una cafetera aquí. A pensará: Daniel llamaba la atención de todos con su traje elegante.
Recuerdo vagamente cómo Carmen mencionó sobre él unos días atrás, que una de las élites vendría a aplicar a la compañía. Es un poco presuntuoso, así que no le creas todo lo que te diga, fue lo que me dijo ella. En el presente entonces tendremos a Chesed, que nos dirá: resulta que una revolución no debe ser siempre lograda con sangre o banderas, manager. Esperé mucho tiempo por un salvador, alguien que pudiera liberarme y despertarme, pero nunca se me ocurrió que yo podía ser mi propio salvador. ¿Serías tan amable recordar mi error? Luego llegará Ángela a regañar a Chesed por su pequeña rebelión, diciéndole que la razón por la que le permitió actuar así, en lugar de solo resetearlo como a Tiferet, es para que se grabe en ese cuerpo metálico que su patética resistencia terminó costando la vida de sus pobres empleados que tanto confiaban en él. Pero Chesed le dirá: qué raro, señorita Ángela. ¿Desde cuándo le importan las vidas de los empleados? No piense que esta es solo mi derrota. Ahora sé que en serio no le importan nuestras condiciones y sé que no es a la que debí obedecer. Eres solo un perdedor, en el pasado como en el ahora. Y ten claro algo, no importa lo grandioso que puedas ser, siempre estarás en la palma de mi mano. Luego de esto Ángela se irá y Chesed te dirá: estoy asustado, manager. No sé si pueda luchar contra el miedo que me depara el futuro, pero decidí ya no huir más. En este momento verás la forma real de Chesed, y sus últimas palabras contigo son: ¿cuáles son mis órdenes, manager? El mensaje a aquellos que son fieles y confiables aparecerá en pantalla, y el 70% de la germinación de la semilla de la luz completada. Con el 70% Ángela aparecerá a decirte que sus análisis y sus datos son un poco carentes en este punto, pues es la primera vez que llegamos hasta aquí. Que desde ahora todo es un misterio. Sabe que no está en posición de atreverse a predecir el resultado, pero te dice que tu tarea no es una imposibilidad. Que hay una verdadera diferencia entre lo imposible y algo que tenga 0% de posibilidad. Cuando las máquinas se refieren a algo que nunca pasará, es luego de considerar cada posibilidad, y entonces dicen que tiene un 0% de probabilidad. Y por lo tanto, desde su perspectiva, la posibilidad de que logremos superar todas las pruebas en el futuro no es imposible, sino más bien un 0%. Pero que no estará decepcionada si fracasamos. Es una máquina después de todo. Aún si todo se derrumba, ella lo armará nuevamente, como si nada. Ah, sí, estamos en el día 45. El diálogo con Ángela del día 45 es el siguiente. Ha llegado el momento. Es tiempo de completar la última pieza del rompecabezas que has perdido. Te deseo mucha suerte. Decir cualquier palabra de aliento hace mucho se convirtió solo en palabras vacías. Hay muchas cosas que quiero decir, pero diré solo una. Deseo que esta vez tengas éxito. Disfruté estar contigo. No solo en estos 45 días, sino en los momentos que no recuerdas. Solo queda un Sephiroth que debes conocer. Tiene en sus manos una luz reconfortante, pero capaz de romper a las personas en pedazos. Y como completamos la misión de Hawkma, tenemos otro diálogo más. El diálogo de Hawkma comienza con Ángela, que nos dice cómo: he terminado con los roles de los Sephiroths de los pisos superiores. Es algo que deberé hacer muchas veces más. Pero ustedes dos son diferentes. Ustedes entienden claramente por qué esta compañía existe y cuál es su misión. Yo no bajaré a este piso a menos de que sea necesario. No voy a interferir en la mayor medida. Y espero que nunca nos volvamos a ver la cara desde ahora, pues esto solamente les causaría sufrimiento. Entonces, veremos a Hawkma decirnos cómo Ángela era la mejor IA que él había conocido, y tú el mejor arquitecto. En aquel entonces no podías dejar ir a Carmen, así que la pusiste en crioestasis para preservar su cuerpo. Pero sabías que su cuerpo era un cascarón vacío. Y aún con luto y pena, saqueamos su cuerpo y desmembramos su núcleo. De hecho, estaba aliviado cuando empezaste a crear a Ángela. Vi que estabas completamente inmerso en la labor. Ese día, cuando abrió sus ojos por primera vez, solo la mirabas a través del vidrio, sin acercarte, preguntándose qué es lo que pensabas al ver esa máquina
no poder expresar la suave risa y calmante sonrisa de Carmen. Te dije muchas veces que no importa cuántas IA como Ángela crearas, ninguna sería Carmen. Y ahora la pobre Carmen está asignada desde la distancia, mientras hacemos funciones en la obra. Si hay algo en el que yo erré, es que pensaba que había superado todo, y la verdad es que nunca lo hiciste. Tendremos nuestra nueva misión de Hokma, 10 empleados con 100 puntos o más de justicia. La única misión complicada de Hokma, pues justicia es la estadística más cara y más difícil de farmear. La recompensa de suprimir el núcleo de Chesed es que cuando un empleado muera o entre en pánico, habrá un 25% de probabilidad de que se recupere instantáneamente, pero solo puede pasar una vez al día y por empleado. Lógicamente también los colapsos Clifford no afectan al departamento de Chesed. Y entonces hemos completado 3 supresiones más, y con esto completado el piso medio de la compañía. Vamos a aprovechar el momento y recapitular la historia hasta ahora, agregando estos 3 Sephiroth. Carmen y A deciden empezar un proyecto para descubrir la cura de una enfermedad abstracta de la humanidad. Carmen es tan increíblemente cool y motivante que atrae a muchísima gente de todos lados, incluyendo un miembro élite de la sociedad llamado Daniel y una fixer de color legendario con el apodo de la neblina roja llamada Kali. Un día reciben reportes de un par de niños en una zona muy peligrosa llamada las calles traseras. Los niños son comunes ahí y muy seguramente morirían, pero Carmen decide adoptarlos en la compañía para su protección. Estos niños son Lisa y Enoch. Carmen les deja claro que no necesitan hacer nada a cambio, pero Enoch, que tiene un grave problema, pues su mente está llena de preguntas y reflexiones sobre la vida que pondrían a Platón en vergüenza, decide ofrecerse como voluntario a los experimentos que hacen, para darle algún propósito a su ser. Carmen se lo piensa muchísimo, y luego de 3 días decide aceptar que participe. Lastimosamente esto sale muy mal, y Enoch muere. Carmen cae en un colapso psicológico por esto, motivado aún más por Lisa, que en el momento le dice que ella es la que debería haber muerto. Con esto, Carmen intenta suicidarse en la bañera, pero es rescatada por A. Aunque ya parece ser demasiado tarde, Carmen ha perdido mucha sangre y está en un riesgo altísimo de simplemente morir. En estos momentos del experimento se necesitaba una persona compatible para realizarlos, y Carmen desde el comienzo lo fue, pero todos se negaron a permitir que Carmen sea la experimentada. Ahora con Carmen en este estado, no queda de otra y deciden hacerlo, pues no había más opción. Aún no sabemos qué pasó exactamente con Carmen y su cuerpo, es algo que nos revelarán luego, y en serio no te va a gustar, pero tiempo después tendremos los eventos relacionados con los Sephiroth superiores. Carmen está muerta, y Netzach, con su nombre real Giovanni, se ofrece de voluntario para la esperanza de regresar a Carmen a la vida, y muriendo por los experimentos con Kojito. Malkuth, en este caso Elaya, se mete sin permiso a ser parte de los experimentos y muere en tremenda agonía, lo que provoca que Yesod, o su nombre real, Gabriel, embotelle sus emociones y empieza a desarrollar un trastorno psiquiátrico con su cuerpo, culminando cuando A lo obliga a realizarse un chequeo médico completo, y con esto haciéndole perder completamente la cordura. Todas estas muertes y situaciones provocan que Hot, o su nombre real, Michelle, que es la más joven y sensible del grupo, no pueda soportarlo más, y le cuenta lo que está pasando en la compañía a la cabeza. La culpa la carcome tanto que se suicida. Ahora, debido a que le contó a la cabeza envió sus garras, y a quien envió es a alguien que ya debes reconocer tanto por la silueta como por la imagen como por la voz, es Vina. Vina entra a la compañía y arremete en la oficina de Chesed, que su nombre real es Daniel, obligándolo a liberar a todas las anomalías con la promesa de salvar algunas vidas de sus compañeros. Daniel, inmerso en el terror absoluto de ver a Vina, obedece, pero no sirve de nada, pues igual es herido de muerte junto a todos sus compañeros. Con todas las anomalías libres hay una masacre de proporciones inimaginables, y Daniel, en su lecho de muerte, llama a contarle lo sucedido y a informarle que Vina viene en camino hacia él. Todo parece perdido en la compañía, pero aquí es donde entra Gebura, ese fixer legendario, nombre real, Kali. Kali es una guerrera increíblemente poderosa, la más poderosa de todos los fixers, tan poderosa que aniquila todas las anomalías sueltas y a 2 de los 3 enemigos enviados por la cabeza.
En consecuencia, termina perdiendo un brazo, un ojo y la movilidad de su pierna, y está llena de heridas mortales, y es en este estado que se pone frente a Vina. Vina, que no ha sufrido ni un rasguño. Aquí está Kali, frente a Vina, lista para defender la compañía que Carmen le confió. Ahora, no sabemos exactamente el desenlace de esta pelea, pero por el contexto de que A y B sobrevivieron a este ataque, podemos asumir que Kali ganó, no sin perder la vida, claro. Y ahora sabemos que Hawkma es B y que Vina, la agresora, está aquí trabajando, aunque ella lo considera un castigo y una prisión. Pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo terminaron así? ¿Cuál es el propósito de este lugar? Todo esto lo averiguaremos pronto. Pero hasta ahora, esto es lo que tenemos de historia. Espero que tengas claro el panorama. Y con esto, hemos avanzado no una, ni dos, ni tres, sino 6 supresiones de núcleo más. En total vamos 7. Nos quedan 2 Sephiroth de los pisos inferiores que conocemos, Hawkma y Vina, y después desbloquear el último departamento. Estamos tan pero tan cerca del día 50, tan pero tan cerca del final. Pero créeme, en tiempo de juego, vamos solo un poco más de la mitad. Nos queda una parte más en esta serie de videos de YouTube para culminar con esta experiencia. Sé que estaban esperando la palabra. Y lo que sigue. Créeme, lo que sigue hace que la supresión de Gebura se sienta como un día tranquilo en la playa. Pero ya no nos alcanza el tiempo, mira todo lo que ya dura el video. Así que será para la próxima. Espero honestamente que te haya gustado este video. Quiero agradecer primero a las personas que me han ayudado con sus maravillosas voces para darle vida a estos personajes de forma que yo jamás pudiese haber hecho. Trataré de dar créditos en los comentarios, también en la descripción, en el comentario fijado y lo que vieron en pantalla. De nuevo, muchísimas gracias por todo su apoyo. También muchas gracias a los miembros del canal por hacer estos videos posibles en esta velocidad y frecuencia, y a ti por verlos hasta el final. Soy el Dr. Mix y nos veremos pronto en la siguiente y última parte de la experiencia de Lobotomy Corporation. Bye bye.